Y comenzando por algo que pasó ayer y que de momento por la noche, todo el mundo empezó a escribir de esto. Y no es un bochinche. Hay una publicación de Tomás Rivera Chats que había estado apagadito con los buenos días Puerto Rico. Deja ver, ¿fue buenas tardes o fue buenas noches? Deja ver. Buenas tardes, Puerto Rico. Ayer se celebró, toda esta semana se ha estado celebrando lo que es el aniversario 125 de la Cámara de Representantes. 125 años de la Cámara de Representantes. Y ayer hubo una actividad que era un tipo de sesión ceremonia, ¿verdad? Esto se hace en algunas instancias para casos específicos. Y hubo participación de los expresidentes de la Cámara, exlegisladores, y se dieron cita allí. Y yo creo que te deberías sentar por aquí pronto porque voy contigo para allá. Y hay una publicación del presidente del Senado que dice, déjame citarla bien, está en sus redes todavía, dice: buenas tardes, Puerto Rico. Hoy en el aniversario 125 de la Cámara de Representantes, compartimos y saludamos a varios miembros de la oposición política. Enhorabuena. Y aparece Tomás Rivera Chats retratándose y estrechándole la mano a varias figuras allí. Connie Varela aparece 2 veces, está Héctor Ferrer por ahí. Hay una foto, que es la primera foto de ese post que acompaña esa publicación de Tomás Rivera Chats. La primera. Yo creo que querían retratar a Jaime, que sale en el background como expresidente, me parece que fue en la oficina de presidencia. Pero y a Tomás Rivera Chats se le escapan muy pocas cosas. Y que fuera la primera foto de esa publicación. Él le está dando la mano, estrechándole la mano al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que hasta donde yo sé, a las 5:04 de la mañana, pertenece al Partido Nuevo Progresista. No al PPD, no a Victoria Ciudadana, no al PIB. ¿Qué otro partido hay? El Partido Popular Democrático. Yo no he visto. Si alguien sabe lo contrario, escríbame, por favor. Que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, sea parte de la oposición política. Pero eso está en la publicación de Tomás Rivera Chats ayer, conmemorando los 125 años de la Cámara de Representantes. Y sabemos que ahí no hay mucho amor, porque aquí se ha sentado el presidente del Senado y nos ha hablado sobre él, así también como de la figura del ingeniero Josué Colón, sal de la energía y director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Oiga, que ha estado más calladito recientemente. Ni cosas han enviado a la prensa. Antes a veces enviaba 18 o 20 cosas de comunicados de prensa y los relojitos de la producción de energía. Pero desde que se ha recrudecido la cosa y desde que se está revisando la tarifa allá en el negociado de energía y desde que quieren sacar a unos a patas por el fundillo y a otros no, y a otros les aumentan los chavos. Mentira, les están aumentando los chavos a los dos. Así que tan mal trabajo no se debe estar haciendo. Pero no quiero caer en eso porque saben que es largo y tendido y hemos hablado de eso en muchas ocasiones. Pero, no se queda ahí. Porque la gobernadora también habló, y esto hay que sumarlo a las expresiones de ella de las pasadas semanas. Pero antes de eso, y entrando a lo que es el rol del secretario de la Gobernación en cualquier gabinete, el señor que viene ya mismo por ahí y que presidió la Cámara de Representantes del 2013 al 2016, en una entrevista
con Chalimar Rivera aquí en el Mega VIP de la Mega Estación, nos dijo algunas cositas. El gobierno, el día a día, quien lo corre es el secretario de la Gobernación, los asesores del gobernador. ¿Tiene razón? Y ahorita el gobernador. Una vez en semana se reúne todo ese equipo, se habla todo del plan de gobierno, se dividen las funciones y el secretario es el director de orquesta. Si ese secretario no es bueno comunicando o incluso tiene problemas dentro de su partido, y hemos escuchado aquí constantemente al presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, que no tiene nada bueno que decir de él en ningún momento. Tienes un problema de gobernabilidad absoluta, porque si el que tiene que proyectar lo que tú estás haciendo en obra de gobierno no es presentable en sociedad dentro de su partido. Yo no tengo nada en contra del licenciado Domenech, nada. Es una persona muy inteligente, muy trabajadora. Yo no tengo nada en contra de él. Es un problema de percepción. Y en la política, lamentablemente, la percepción se convierte en la realidad. O sea que a través de la percepción hay que sacar a Domenech. Hasta la percepción hay que hacer cambios. Y hay que sacar a Domenech. Hay que hacer cambios. Y hay que sacar a Domenech. ¿Verdad? Hay que hacer cambios. O sea, ese secretario de la gobernación, ese equipo de trabajo, mire, si la gobernadora empieza enero, que sería mi recomendación a ella, y tengo muy buena relación con ella, yo ya empezaría enero como si hubiese acabado de ganar las elecciones. Votando gente. Nuevo. Miren, este es mi gabinete nuevo, este es mi equipo de trabajo, este es mi plan de trabajo, cometimos estos errores, no lo logramos, pero esto lo vamos a hacer de ahora en adelante. Y oye, y se come la calle. Ella este año lo daría por perdido, olvídate de este año, y empezaría nuevo este año. Y el gobierno, Jaime Perello Berrás, no porque sea mi amigo, no porque sea mi colaborador, no porque venga ahorita, es una de las personas con mejor olfato político en esta bendita tierra que nos viene a hacer. Y le está dando el consejo de buena fe a la gobernadora. Yo no voy a entrar ni a cualificar sus expresiones, ni si tiene o no tiene algo y si piensa bien o no, no lo pongo en duda sobre el secretario de la Gobernación. Pero la escritura está en la pared. Y si seguimos a patas también entre las mismas esferas del gobierno del mismo partido que lleva 12 años gobernando con una interrupción de 4 años del Partido Popular, pero si lo llevamos hasta el 2009, cuidado si también. Y hemos visto cómo dentro del mismo partido ha habido fricciones. Pero la gobernadora ayer, desde el podio, en dicha sesión, que se supone que fuera algo bonito, qué sé yo, ¿no? Insta a los legisladores a trabajar en conjunto en el 125 aniversario de la Cámara de Representantes. Eso nos dice hoy la prensa escrita. Para aquellos que vean la historia de la Cámara, se da la combinación de distintas épocas, nos dijo Jennifer González. Recordando que se puede trabajar en conjunto para defender al pueblo. Que esta celebración de 125 años sea un recordatorio de que tenemos una historia viva que nos mira y que demanda de cada uno de nosotros atender los problemas de nuestro pueblo. ¡Can, can! Comentó y enfatizó González, quien también presidió la Cámara del 2009 al 2012. Pero no se quedó ahí, porque el presidente del Senado también tomó su turnito y dijo, y había hablado antes de Jennifer González en la ceremonia de la Cámara, y aprovechó para resaltar la necesidad de que se presente con prioridad la reforma contributiva con la que el Partido Nuevo Progresista se comprometió en su plataforma de gobierno. Rivera Chatz también urgió al ejecutivo de su partido a atender medidas aprobadas por la mayoría legislativa y enviadas tras cierre de la sesión. Ayer, ahí en esa silla, el licenciado Jan Peña Payano, asesor legislativo, dijo que habían cerca de 40 medidas esperando si la gobernadora las va a firmar o las va a vetar. Muchas de ellas comprometedoras políticamente y la mayoría de ellas viniendo de su autoría en el Senado.
La gobernadora, y aquí viene lo que hay que hilvanar de lo que pasó ayer con lo que pasó hace 2 o 3 semanas, y el lenguaje y la narrativa que ha venido trayendo la fortaleza, no por Francisco Domenech, no por Irán Torres Montalvo, no por ningún legislador, no por ningún alcalde, no por ningún exfuncionario del PNP, no por su secretario o subsecretario, por la propia gobernadora. Cada vez que le ponen un micrófono al frente. ¿Y qué habría dicho Jennifer González en un pasado no muy remoto? La gobernadora previamente había recalcado la necesidad de reunirse con los presidentes de los cuerpos, que lo hizo en 2 ocasiones, y con la conferencia legislativa, que recoge todos los legisladores de las delegaciones de Cámara y Senado de su partido. ¿Y qué habría dicho ella previo a esa reunión? Que había que ser responsable y que ella iba a ser la adulta en esa mesa y que habría de presentar los proyectos que le faltan a la reforma contributiva cuando culminara la sesión ordinaria y los legisladores y los presidentes de los cuerpos no tuvieran más excusas. Textualmente una cita de la gobernadora. Entonces, si le dicen que estás buscando excusas y si le dices que que ella es la adulta en la mesa y no ellos, hermana, no puedes esperar que te tiren con flores. Tremendo ambiente laboral en el PNP. Pero si usted necesita un poquito más de evidencia en cuanto a este amor que se siente entre los miembros de un mismo partido en su tercera o cuarta puesta en escena administrando el país, ayer en la mañana, en una emisora colega, la secretaria del DACO dijo que los peores tiros contra ella, y esto a raíz de la última decisión del Tribunal Supremo, que parece darle la razón, y ayer lo contrastamos con lo que dijo Jennifer González en la Kennedy cuando estaban celebrando que estaban empezando los trabajos de repavimentación. Y ella se mostró media dudosa acerca de las consecuencias que pudiera representar para nosotros, los consumidores, esa ganancia o esa batalla que parece haber ganado la secretaria del DACO. Y de nuevo, si va a aplicar el Código Civil, tiene que aplicar todo el Código Civil, no solamente algunos artículos y otros no. Pero ya les he explicado en cuanto a eso. Y la propia secretaria del DACO trae ese asunto de que parece que ella está recibiendo tiros de adentro. ¿Se referirá a lo que dijo la gobernadora? Pues no, porque parece que hubo otras expresiones también de Francisco Domenech a los efectos de que hay que ver qué va a pasar cuando se adjudique la responsabilidad por los enseres dañados. ¿Y qué dijo la secretaria? Eso es interno, eso lo aplica a todo el mundo en todos los partidos, sea usted un partido independiente, siempre. Los peores tiros son los de adentro, y eso es así. Lugar, nadie Fortaleza le está cuestionando. De hecho, el martes pasado el secretario de la Gobernación en este mismo programa en Récord reconoció y felicitó la acción del gobierno de Puerto Rico a través del DACO para atender y como llevaron muy bien ese reclamo. En segundo lugar, en esa misma entrevista que ambos escuchamos y todo el pueblo de Puerto Rico, la propia secretaria del DACO, designada por nuestra gobernadora, expresó que ella reconoce y que habló con la gobernadora antes de radicar esta demanda. Así que, la felicitamos porque fue parte del esfuerzo que lleva el gobierno de Puerto Rico a fiscalizar a DACO y no hay, al contrario, nadie oponiéndose a esa gestión que ella ha hecho. Y se habla hasta de celos, de que Valery Rodríguez se ha destacado demasiado, ¿verdad?, en esta administración. Bueno, la realidad es que la secretaria de DACO ha hecho un trabajo fenomenal en un Pichito sentido. O sea, Rezamora. ella hizo lo que muchas personas queríamos en Puerto Rico. Ella fue contra Luma. En un sentido, o sea, sí queremos salir de Luma, pero ella fue en la parte de los enseres, de las cosas que está dañado por culpa de Luma, y tuvo una victoria. Pichino está muy seguro tampoco. El foro correspondiente como abogada logró eso. Ahora, si hay celos o no hay celos, yo escuché la entrevista esta mañana con Denise y Lenín esta mañana, así que la realidad es que los que estamos en política y en la vida, o sea, todo esto de, vamos a decir, de
trabajo político, de servicio público electo o de nominación, siempre sabemos que a veces, como dijo Larissa Hammer una vez, a veces los tiros vienen de la misma chaqueta o del mismo color. Y qué feo eso. Sí, desgraciadamente yo lo he vivido, yo sé si Héctor lo ha vivido. Lo he visto. Es feo. Lo has visto, Dentro del yo lo he Partido vivido. Popular también, Héctor. Pero Todo el mundo ahora sabe. en minoría se siente menos, ¿no? No, bueno, pero, en el Partido Popular ha cambiado la cosa sustancialmente. Pregúntale a pero los Jesús ataques Manuel. En el pasado siempre han sido fuertes. Gracias a los compañeros de Jugando Pelota Dura que recogieron el extracto. Ese era Pichito Rezamora y a Héctor Ferrer Santiago para propósitos de reacción a lo que habría dicho previamente en la mañana la secretaria del DACO. Tremendo ambiente laboral en el PNP. Veremos a ver por dónde parte eso, si es verdaderamente una situación política que en qué pudiera redundar si es que al final del día, mínimamente como dije ayer, terminamos nosotros pagando por algo que no pagábamos cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica. Que terminemos pagando con un cargo en la factura que diga seguro por enseres dañados, como pagamos ahora mismo el de las pensiones de los jubilados, que siempre lo hemos pagado. Ese dinero ha salido de nosotros siempre. Lo que pasa es que ahora duele más e hiere más porque lo ves en la factura como un cargo. Y entonces la defensa del consumidor ya no es tan defensa del consumidor porque se ganó el caso en el Tribunal Supremo, pero nos pasaron mínimamente el costo del seguro para responder por esos enseres a nosotros. Y eso es lo que ha combatido la secretaria del DACO y dice que si eso pasa, ella va para el tribunal de nuevo. Responsabilidad vicaria, secretaria, se lo he dicho personalmente, se lo he dicho cuando estuvo aquí con nosotros. No solamente aplican los artículos del Código Civil de negligencia y de quien la causa, y cuidado quien la cause, y cómo hay que probarlo, y cuánto cuesta probarlo también, sino que en primera instancia responde el dueño de los activos. Se lo repito todos los días de Cristo aquí. Que después ese dueño de los activos pudiera ir contra cualquiera otra en otra acción porque fue el verdadero negligente. Otro caso que tardaría muchísimo, que costaría, y habría que ver si fue porque no hubo generación, si fue porque había un daño en la casa adentro que no tenía que ver con el operador de transmisión y distribución o con el operador de generación. Hay muchas vertientes aquí y no nos podemos arropar con la misma sábana. Lo he dicho, lo he recalcado y la escritura está en la pared. A la determinación del Tribunal Supremo le faltaron páginas. Está bien escrita. El juez Candelario López la escribió de manera que cualquier persona lega, o sea, que no haya estudiado derecho, pueda entender inclusive la figura jurídica, y eso se lo celebro y se lo admiro. No obstante, quedaron bastantes cosas por determinar para saber cuál va a ser la función en adelante mínimamente del negociado. Porque si se le delegaron facultades para la tarifa, pues entonces, ¿esto es tarifa o esto no es tarifa? No sé, alguien nos dirá. Antes de irme a la pausa, no quiero derrotar Confidencia, pero hay una columna hoy en el periódico El Nuevo Día del expresidente del Senado, amigo Eduardo Batia, dándole las gracias a Nidia Velázquez por su trayectoria. Dice Eduardo en su primer párrafo: después de 16 términos en el Congreso de Estados Unidos, Nidia Velázquez, nuestra Nidia, dice Eduardo, la luchadora incansable, ha anunciado su retiro. Y la única respuesta apropiada de Nueva York, de Puerto Rico y de todas las comunidades que ella elevó a lo largo del camino es sencilla. Gracias. Gracias por las décadas de servicio, valentía y claridad moral con las que transformó vidas e instituciones. Gracias por demostrar una y otra vez que el servicio público puede ser un vehículo de dignidad, de justicia y de esperanza. Eso dice la columna de Eduardo Batia. Eduardo, ¿qué tú estás tomando o metiéndote al cuerpo, por favor? ¿Gracias de qué? Si esta señora está pasada de que se vaya para
Buen sitio. Le ha dado la espalda a Puerto Rico consistentemente. Se le olvidó cómo ella llegó a esa posición. Ha traicionado a todos los puertorriqueños una y otra vez. Inclusive te traicionó a ti cuando apoyó a Carmen Yulín con todo lo que la quiere y con todo lo que dices que colaboró contigo. Y si necesitas historia más reciente, traicionó a Pablo José cuando apoyó a Ana Irma Rivera Lacén. ¿O es que estaba en New Jersey, te olvidaste de eso o no te llegó el periódico y la noticia? Ella llegó allí gracias a Hernández Colón, que la puso y la elevó y hizo toda la campaña y se gastó dinero público en hacer que la gente votara por esos congresistas de extracción puertorriqueña en las diferentes ciudades principales de los Estados Unidos. ¿Necesitas más? ¿Necesitas más? ¿Más evidencia? Saliéndonos del marco partidista y del Partido Popular Democrático, analicemos su récord legislativo. Ha sido sin lugar a dudas la principal piedra en el camino de la transición del estatus, intentando empujar una agenda separatista que pocos favorecen, algunos la favorecen, pero no todos, y ahí están las diferentes consultas. ¿Se te olvidó esa también, Eduardo Batia? Mientras tanto, ella vive y disfruta de los beneficios de la estadidad. ¿Necesitas más? Ha sido la principal opositora de la única herramienta en 30 años desde que terminó la 936 que hemos tenido, que es la Ley 60. No porque se debe fiscalizar más, no porque se ha llevado la idea equivocada de que beneficia al de afuera sobre el puertorriqueño, porque hay 14,000 decretos de los puertorriqueños que exportan servicios, mientras que hay 3,000 de los residentes que se mudan a Puerto Rico. Para empezar, ella, y tú lo sabes bien, esa sí tú la conoces bien y sabes por qué. Ella se ha opuesto y ha tratado de revertir allá, no aquí, no ha tenido el valor de venir a Puerto Rico a hablar de eso. Eso ya lo dice en el Congreso, de que eliminen la Ley 60. Es la única herramienta, porque lo otro es la Ley 154 de meterle contribuciones a la foránea. Esta señora está ya pasada de irse a tirarle gases a su sofá en su casa. Y se ha opuesto a la Ley 60 porque se le mudó gente de su distrito. Y tú lo sabes. Se le mudó gente de su distrito a tributar a una tasa preferencial aquí en Puerto Rico. Y a pagar CRIM, y a pagar IBU, y a pagar energía, a pagar agua y todas las otras cosas que mientras más gente haya aquí, se supone que menos, mientras más abonado, se supone que baje la tarifa. Pero esa ha sido la gran contribución de Nidia Velázquez en los últimos años para con Puerto Rico. Ha sido un lastre y una vergüenza para quien la colocó allí, Eduardo Batia. No good riddance, como dice el americano. Great riddance. Qué bueno que salimos de ella. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Yo me tomé la pastillita esta mañana. Lo que pasa es que hay cosas, mano, que uno las dice y como quiera se ponen a escribir columnas. Tú sabes, los amigos de uno. Buenos días, Jaime Perello Borras. Bueno, a ti, Eddie, a todo el pueblo de Puerto Rico que nos ven a través del Canal 11 y Z93. Él está aquí. ¿Él vino ayer a la sesión? Ajá. No, como es 125 de cámara, realmente. Bueno, habían ex senadores allí también, ¿verdad? Sí, lo que vi en la siempre foto. se cuela un senador uno que otro, pero. Ok. Digo, está el presidente del Senado porque es el presidente del cuerpo hermano, pero no creo que esté aquí, Eduardo. Hay varias cosas pasando esta semana. Está también aquí FOPREL. ¿Qué es eso? Pero aquí están hay representación de 10 países del FOPREL. FOPREL es el foro de presidentes de poderes legislativos, que es todo Centroamérica, Santo Domingo, Puerto Rico y México. Lo componen 9 países miembros, 3 observadores, y es representación de 10 de esos países en Puerto Rico. Hay 3 presidentes en la isla, claro, el presidente Johnny Méndez, el presidente Pacheco de la República Dominicana y el presidente Redondo de la República de Honduras. Pero también están los vicepresidentes de Costa Rica. ¿Esa gente vino para acá? Toda esa gente está aquí. O sea, tenemos 3 presidentes en propiedad y los demás son vicepresidentes en propiedad de todos estos países que te menciono.
Esto es un foro muy poderoso porque como lo presiden directamente presidentes, establecen políticas públicas en nuestra región y leyes marco que se aplican. Fueron recibidos por el presidente Méndez, por Johnny Méndez, que va a ser el presidente de FOPREL el próximo año. Anoche nos recibió la gobernadora en la fortaleza y obviamente pues, hay un todo despliegue de seguridad en el país porque son dignatarios que están visitando la isla y se aprovechó esa reunión del FOPREL, que es hoy en el Capitolio, para ser invitados especiales de Johnny Méndez en la celebración de los 125 años de la Cámara. Ayer la gobernadora nos recibió y doy un dato muy curioso de Jennifer. ¿Cómo te habrá recibido el secretario de la Gobernación? Pues fíjate, estuve con él ayer y me recibió con mucho cariño. ¿Será que no hubiera oído la... No, lo escuchó, me dijo, ¿Sí? me diste un cantazo duro ahí. Pero saludo a Domenech porque sabe que siempre lo distingo. ¿Te lo dijo bajito? Y lo respeto. No, él lo dijo tranquilo. Sí. Tú sabes cómo es él, eres un caballero. Sí, sí. Pero la gobernadora, pero sí, ayer me diste duro, Y la gobernadora, un dato interesante, o sea, yo he ido muchas veces a la fortaleza, trabajé allí con Aníbal, pero el tour histórico de la fortaleza lo dio la gobernadora. La gobernadora nos dio todo el tour histórico, salón por salón, y ella nos dio toda la historia, sin leer un solo papel, sobre la fortaleza. Y yo pues, me quito el sombrero sobre eso, mi reconocimiento a la gobernadora, porque la verdad que fue muy interesante, porque recibirnos ella allí, a todos estos presidentes, y adicional, ella misma dar el tour, y nos llevó hasta la casa propia del gobernador, que es el apartamento, la residencia, que muy pocos gobernadores hacen eso. Que muchas gracias a la gobernadora, y fue un esfuerzo de todo el mundo, de la Cámara, del gobierno, de turismo, de Discover Puerto Rico, para hacer un evento de primer orden, y hemos quedado muy bien frente a esos Más allá presidentes. de que Johnny Méndez vaya a ser el próximo presidente de la entidad, hay una designación de un pasado presidente que es el representante ante esa entidad de todo lo que se ha venido haciendo por algún tiempo. Que es este servidor. Señor? Desde hace casi 10 años, yo represento al FOPREL en Puerto Rico, lo que es la sede del FOPREL está en Honduras. La única subsede que tiene FOPREL fuera de Honduras está en Puerto Rico. Yo soy el representante de esa subsede y miembro del Consejo Consultivo de esa organización, y la historia es que Puerto Rico hace 10 años que forma parte, esta organización va a cumplir 35 años. Y Puerto Rico, cuando yo soy presidente, entra con voz y voto, no miembro observador, voz y voto. Es de las pocas organizaciones internacionales que Puerto Rico tiene voz y voto, porque es lo que llamamos dentro de la soberanía legislativa, ¿no? Parlamentaria. Y desde ese momento yo salgo de la presidencia, pero me he mantenido en el organismo, y después de 10 años le toca el turno a Puerto Rico para presidir. Así que o sea, que tomaría 10 años más de que regrese. Sí, porque como son 10 países miembros, son 9, pero se van turnando. Y Puerto Rico le toca ahora. Desde que entró el FOPREL cuando yo era presidente, ya pasó el tiempo y ahora Puerto Rico va a presidir esta organización internacional y le va a tocar al presidente Johnny Méndez, que está muy comprometido con el FOPREL. Jaime, ayer durante la celebración de los 125 años se continúa un poco el lenguaje espinoso entre el Ejecutivo y la Legislatura, sí, particularmente en la figura de Jennifer González y Tomás Rivera Chatz, ahora por el asunto de la reforma contributiva, que ha provocado inclusive expresiones de la gobernadora recientes en términos de que ya tiene que ser la adulta en la mesa y de que no van a tener excusas para evaluar la proposición. Esto viene, ¿verdad?, mezclado con el asunto de las confirmaciones para los nombramientos, con tantas otras situaciones que han habido, vetos de medidas, una serie de medidas que por lo menos hay 5 o 6 de camino o ya para espera de veto o firma que pudieran poner a la gobernadora en una posición comprometedora políticamente hablando, ya sea con alcaldes, con miembros de la sociedad civil, con comerciantes versus consumidores. ¿Cómo analizamos esto? Habías dicho, y puse ahorita parte de la entrevista que tuviste con Chalimar en el Mega VIP aquí en La Mega, en SBS, de que tiene que haber un reshuffle o un reset, un buen español puertorriqueño, de lo que debería ser la gestión de gobierno para mínimamente, y eso lo añado yo, mejorar esta relación en el Ejecutivo y el Legislativo de su propio partido. Bueno, sí, y también dije en esa entrevista con Chalimar que el PNP lleva 4 gobernadores. Es decir, hay toda una etapa donde todo lo que ha pasado en Puerto Rico es responsabilidad del PNP. Oye, lo bueno
y lo malo, pero hay obra durante todo ese término. Y el PNP está tan fraccionado que cada gobernante se ha querido separar de su partido. Es decir, nadie habla de la obra del PNP. Y la propia gobernadora, cuando habla de la obra, habla de ella como si hubiese empezado inmediatamente, ignora a Pierluisi y de ahí para atrás se ignoran a todos los demás. Sí que se están haciendo un daño interno como colectividad, porque es que bien es decir, esta obra, la que sea, es obra del Partido Nuevo Progresista, pero no han querido hacerlo. Así que ya hay una división interna producto de esa primaria también de la gobernadora con Pedro Pierluisi, pero ese tiempo ya pasó. Ella, la gobernadora, ganó por una cantidad significativa de votos, tienen una mayoría absoluta, pero realmente el pueblo no ha podido sentir la tranquilidad que hay un gobierno totalmente organizado y trabajando en conjunto con una ruta establecida. Y se ve, o sea, la realidad es que el presidente del Senado no pierde en ningún momento para darle un cartazo al secretario de la Gobernación, como el video, el tweet que envió ayer, o el ex. Yo estuve en la presidencia de la Cámara. Google. Cuando estaba el secretario de la Gobernación y entra el presidente del Senado, yo saco en la foto, y hubo mucha cordialidad. O sea, la realidad que en ese momento dado, incluso como te dije, estuve conversando con el secretario de la Gobernación y me habló de un montón de cosas que están haciendo, y yo creo que si él empieza a proyectar eso y empieza a hablar más directo y empieza a explicar más la obra de gobierno, pues le va a hacer mejor trabajo a la gobernadora y tiene la capacidad para hacerlo. Pero allí había mucho camaradería, parecía que la cosa estaba funcionando bien, pero el presidente del Senado quiso dejar claro en ese ex, bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero tú estabas allí. Yo estaba allí. ¿Quién empezó? Porque dice que el turno primero fue de él, diciendo, déjame ver, lo tengo aquí. Bueno, cuando él habló allí, ajá. Sí, él tuvo un turno bastante fuerte. Rivera Chats, quien habló justo antes de González en la ceremonia cameral, aprovechó para resaltar la necesidad de que se presente con prioridad la reforma contributiva con la que el Partido Nuevo Progresista se comprometió en su plataforma de gobierno. Sí. También urgió al Ejecutivo a atender medidas aprobadas por la mayoría legislativa y enviadas tras cierre de la sesión. Y ahí la gobernadora pues tuvo el turno después y habló acerca de... Sí, pues fíjate, la gobernadora... Hay que trabajar en conjunto. Sí, la gobernadora fue bien elegante, ya se mantuvo en el tema del evento, los 125 años de la Cámara, y claro, busca la unidad y el consenso, no solamente con el PNP, sino con todos los partidos políticos. Pero fíjate, ese mensaje de Tomás, que habló con mucha fuerza de la estadidad, y dijo Estado 51, aquello la mayoría eran PNP, nadie lo aplaudió. Como el mensaje iba dirigido atacando a la gobernadora, aunque hable del tema de la estadidad, que tiene que haber salido un aplauso automático. Que también está relegado por parte de la gobernadora. Sí, pero ella no ha hablado de la estadidad. Está bien, pero lo que te quiero decir es que la gente que estaba allí no aplaude al presidente del Senado hasta que termina, cuando tuvo unos momentos en su mensaje bien PNP. Y yo le comentaba a los presidentes que están al lado mío, Tatito Hernández, Carlos Vizcarrondo, y es que es raro que no he visto un aplauso inmediato cuando mencionó la estadidad, y es porque está la gobernadora allí y no se quieren calentar con la gobernadora. O sea, yo creo que el presidente del Senado, que asumió un momento importante al principio del cuatrenio porque demostró estabilidad dentro del PNP, tiene que empezar un poco a cambiar el discurso porque se puede estar haciendo daño él mismo porque nadie quiere que estén atacando constantemente a la gobernadora. Pero lo que dije... Yo creo que es low hanging fruit. Ahora mismo con las cosas que están pasando. Claro. Pero fíjate que también, y vuelvo y te recalco sobre eso, para cuando regresemos de la pausa ahora, de ordinario, las administraciones PNP, al final del día, o cuando va llegando la campaña, ¿qué es lo que traen? ¿Qué los une? La estadidad. Pero la gobernadora no ha hablado de eso. No hay un proyecto pendiente, no hay un movimiento que se vea a través de Prafa. No sé, quizás sea otra cosa distinta, en este momento, otra realidad alterna, pero no se ha comunicado. Y entonces va a estar bien complicado. Si ella llega a ser la candidata para el 2028, entonces decir, vamos a alcanzarla. Pero entonces, ¿qué tú hiciste al principio? Pero tiene tiempo, lleva 10 meses en el puesto. Vamos para la pausa. Cuando regresemos me comenta esto en la Senseta con el licenciado Di López a través. Continúo dialogando con el expresidente. Putonga. Sí, Putonga y de los amigos de Suiza que me la enviaron. Mira, te dejo una pregunta en el tintero, Jaime Perello Borrá. El coágulo que une al Partido Nuevo Progresista cuando han hecho inclusive el cambio de piloto o pilota, por decirlo así, ha sido vamos en búsqueda de la estadidad. Pero desde el primer día de ordinario, ¿hay algo en el Congreso que se mueve o se presenta un proyecto de estatus? Hay algunos que han tardado en presentarlo.
Pero para poder tú hacer el rally de las tropas al final, deberías, ¿verdad?, ser consecuente con que, porque siempre es este cuatrenio es que lo vamos a lograr. Pero la gobernadora ha hablado de muchas cosas, no ha hablado de eso, por lo menos yo no lo he visto. No, y bueno, lo que pasa es que es un tema que no conviene el PNP sacarlo, porque cada vez que a Papá Trump le hablan del tema de la estadía para Puerto Rico, dicen, ni para allá voy a mirar. Ya. Y entonces creo que la gobernadora tiene otros asuntos que atender. Yo creo que el planteamiento de la reforma contributiva que hace Tomás Rivera Chatz, que también lo ha hecho un poco más, lo ha hecho también el presidente de la Cámara, pero los estilos son diferentes, es un call to action, porque la verdad que la gobernadora lleva todo este año sin poder comunicar nada efectivo. La gente no puede hacer ningún clic con la gobernadora que no sea la lucha de sacar a Luma. O sea, gobernadora Luma. Y yo creo que hasta los propios presidentes de los cuerpos legislativos le están diciendo, mire, gobernadora, vamos a atender otros asuntos. Y obviamente el tema de Luma es un tema que ella va a tratar de resolverlo de una manera, me entendéis, irresponsable, pero salirse del asunto, que es enviar un papel a alguien, sea al SAR de energía o a quien sea, mira, inicia el proceso de eliminación del contrato, para ella poder salirse de ese asunto y no tocarlo más y dejar que otros busquen el día a día, cuando ella sabe que cada vez ese asunto se hace más difícil de que se convierta en una realidad. Y esta misma semana, tú lo comentaste y lo analizaste perfectamente, la secretaria del DACO entendió que tuvo un triunfo, pero el pueblo puertorriqueño no se lo ha creído. Es más, el pueblo puertorriqueño está más... La gobernadora lo duda, que haya sido un triunfo. Es que no es un triunfo, porque la gente sabe, los perros ya no se amarran con longaniza, brother. La gente sabe que para poder pagar eso, va a salir de la factura. Y la gran mayoría de los puertorriqueños, muchos han tenido problemas, ¿verdad?, con los enseres eléctricos, pero eso viene de muchos años atrás. Uh-huh. Y la autoridad lo atendía con un seguro, pero también se pagaba ¿dónde? De la factura. Y le estás exigiendo algo a Luma que no se le exigía a la Autoridad de Energía Eléctrica, by the way. Por eso ni se lo puede exigir a nadie. Por eso es lo que va a pasar aquí. Primero, que hay un menoscabo serio de lo que es la garantía jurídica de hacer contratos en Puerto Rico para el futuro. O sea, eso ha puesto a Puerto Rico en una debilidad. Y cuando la alianza público-privada del aeropuerto, que ustedes llegan al poder, tuvieron mucho cuidado con eso, a pesar de que no estaban tan... Bueno, yo fui a las vistas públicas en contra de eso. Y después lo firmaron. Es una de las inconsistencias supuestas alegadas que se le critica a la administración García Padilla. Porque Alejandro entendió, y yo en eso lo respaldo, que había una... ¿En eso? Sí, en eso. En eso. Hay muchas cosas que no, pero en eso sí. En eso. Porque había que darle un certainty, una garantía a la jurisdicción. ¿A quién? A los inversionistas. Porque si hay la debilidad más grande que tiene cualquier país es que no tenga certeza para hacer negocio en él. Porque la estabilidad política de un país es importante. Los muñequitos. Claro, la estabilidad política de un país tiene que ver también con la garantía de mantener los contratos. Y aquí acaba de pasar eso mediante un dictamen del Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Quién va a querer firmar una alianza público-privada aquí en adelante? Muy difícil. Una decisión populista del tribunal que me sorprendió, porque yo respeto mucho al Tribunal Supremo. El gobierno demandándose a sí mismo, by the way. Pero bueno. Y tú sabes, yo respeto mucho al Tribunal Supremo, pero esto fue una decisión populista que ha trastocado la estabilidad jurídica de hacer negocio en Puerto Rico. Esto no es solamente los 3 minutos de fama de la secretaria del DACO, que nos va a costar un montón de dinero, sino que le ha quitado certeza a hacer negocio en Puerto Rico con esta decisión. Pero eso es lo que va a pasar al final del camino. Apúntalo por ahí. ¿Quién va a poder salvar a Puerto Rico de poder mantener este sistema público-privado de reestructurar el sistema de energía? Va a ser Luma, si llega a un acuerdo con ellos. Porque si esto se sostiene, ¿quién rayo viene a que sustituir a Luma? Cuando le digan, mira, ese billón que tienes que pagar de enseres que se van a seguir dañando, porque el sistema está hecho leña, y no está hecho leña por Luma, está hecho leña por décadas de mal mantenimiento y de los huracanes. Eso trae otro problema, Jaime, que está pasando aquí. Y está pasando en otra agencia también. Y es que supuestamente ya han identificado, sin hacer un RFP, sin publicar ningún tipo de subasta, supuestamente ya han identificado a posibles compañías o consorcios que vengan a sustituir a entidades que tienen contrato todavía vigente. Bueno, eso pasó. Y entonces, eso pasó con asuntos. ¿Y qué pasó con de corrección de ¿cómo se llama la compañía?
bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Correctional Physician. algo que se llama. Lo mismo, Correctional Physician. Le están buscando otro. Al día de hoy ese contrato está activo todavía. Y le están buscando otro porque no es tan fácil hacer lo que ellos quieren hacer. Sacaron una lista de 7 entidades. Bueno, pues yo creo que eso más irregular no puede ser. Pero ¿sabes algo? Volviendo al tema de la gobernadora. La gobernadora se metió en ese tema de Luma, que ya nadie se lo cree, pero la gobernadora, como tiene que empezar de nuevo, en mi recomendación, porque yo vuelvo a repetir, creo que Jennifer tiene toda la capacidad para enderezar su imagen, porque yo creo que ella es una buena gobernadora en términos de lo que ella puede hacer. 1, 2 y 3. Dame 1, 2 y 3. Dame 1, 2 y 3 que debe pasar el primero a las 12:01 de la mañana. Bueno, lo primero es que si quiere hacer el tema de Luma, que haga lo que ella quiere hacer. Envíe una carta para que otro trate de atender ese asunto y no tocarlo más. Y con eso cumple la campaña política. Y con eso cumple, yo hice, no lo logré, pero lo hice. Pero de igual manera tienen que hacer una introspección y decir, miren, yo cometí unos errores acá. Y esos errores los estoy subsanando de esta manera. Y dentro de su equipo, ella tiene que hacer cambio. Yo no sé cómo ella mover las piezas, pero tiene que hacer cambio. Y ella empezar a quedar un poco, que creo que lo está haciendo, by the way. Este pasado mes yo he escuchado muy poco a la gobernadora en términos de ella coger la pelea directa de asuntos. O sea, ese problema de que ella querer demostrar... Hablar de todo. Pero es que no tiene escudero. ¿Dónde está Orlando Palga? ¿Dónde está Zaida Cucuz Hernández? ¿Dónde está el alcalde de Bayamón? ¿Dónde está esa es la Ángel recomendación. Cintrón? El sistema de comunicación de defensa del entorno de la gobernadora no puede ser ella sola. Y es porque Irán Torres Montalvo, que viene ahorita, está hablando menos. El que está hablando es Jan Peña Payano, que es el asesor legislativo. Bueno, el récord último fue él quien lo dirigió. Porque yo entiendo. ¿Dónde están los escuderos? Yo creo que ya está tratando de identificar quiénes son esas personas que deben estar llevando la voz cantante día a día de su obra. Y ella no llevar esas peleas ella dedicarse a lo que ella sabe hacer muy bien. Administrar, gobernar y dar cara. Ella va a los sitios y la gente se... ¿sabe? La gente se siente cómoda con ella. Pero ella quiso coger unas peleas ella directas que le fue menoscabando su credibilidad, que es lo único que tiene realmente un gobernante. No todo el mundo te va a gustar, pero que tengas un 30% de aprobación. Todas esas es un cosas problema que me traes como herramientas para hacer ese reset que parece estar pidiendo inclusive su propio partido son una bala en la recámara de la pistola que pude utilizar una sola vez. Ah, claro. Sí, de ordinario, el libro de política te dice, tienes que guardártela para cuando sea estrictamente necesario. Pudiera haber algo de eso y por eso quizás no lo hemos visto. Lo que pasa es que... Tú puedes pararte una sola vez y decir, mala mía, lo hice mal, voy para adelante. Sí, eso en política... El año que viene ya no puede hacer eso si le va mal este año también. Por eso, lo que pasa es que no debería irle mal en la medida, porque el problema, lo hemos hablado aquí muchas veces, es un problema de cómo se comunican las cosas. Y como ella entendió en un momento dado que tenía que estar peleando todo el tiempo para verse en control y demostrar liderato. Y ella no necesita hacer eso para demostrar liderato. Porque peleando con Johnny y con Tommy menos. Porque ella es una líder nata. Ella no necesita hacer eso. Yo creo que ella se dio cuenta de eso, que lleva un mes mucho más tranquila. Ella tiene que empezar el año con todo un grupo nuevo de comunicación y de que hable de su obra. Fíjate que yo he visto al secretario de la Gobernación mucho más activo en conferencias de prensa. Y cuando tú ves la primera que hizo y la última que ha hecho, me parece que está logrando poco a poco una penetración de poder hablar de asuntos con un respeto mayor de la prensa. Y si ella lo va a dejar a él como secretario de la Gobernación, porque confía mucho en él, eso no es un mal paso. O sea, él tiene que seguir siendo más vocal, enfrentando la crítica. Yo no sé hasta cuándo Tomás le va a seguir dando o cuándo lo va a soltar, si en algún momento lo va a soltar, a ver cómo ocurre esa comunicación tan importante de quien administra el día a día del gobierno, que es el secretario de la Gobernación, en cuestión de los jefes de agencia. Pero esos pasos quirúrgicos creo que lo estás dando y como bien tú dices, tiene un tiro para enderezar el camino, que es ahora, no es en el año de elecciones. Ya en las elecciones lo que no se logró, no se logró. Gracias, Jaime. Hablamos la semana que viene. Saludos. Me hicieron caso. Una semana después, pero me hicieron caso. El vacío legal en cuanto a los menores en las intersecciones públicas recogiendo dinero parece que se va a atender. Hay vacío legal, ya se lo dijeron ahí. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y como les dije, concentramos un poco la atención en la primera
primer parte de prensa que tenía para ustedes, hablé también de la columna de Nidia Velázquez, hecha por el pasado presidente del Senado, Eduardo Batia. Y un poco entrando en la parte legal, que nunca la dejó desprotegida, ayer se aplaza nuevamente la vista de la vista preliminar, debo decir, de Antoniesca Avilés Cabrera, por pedido de la defensa para que el caso revierta y tenga jurisdicción el Tribunal de Menores. Y esto lleva unos cuantos días, quizás una semana ya, que se están sentando las bases para demostrar que la capacidad mental o cognitiva de la que era menor al momento de la ocurrencia de los hechos, pero que ya no lo es, está mermada y que tiene la capacidad de una joven de entre 13 y 15 años, me parece. Yo pensaría que una joven de 13 o 15 años sabe que matar está mal, empezando por ahí. Pero se están aduciendo ciertas razones y se están sentando las bases, como dije, de ciertos testimonios y ciertas certificaciones de la escuela donde ella iba para provocar que esto la catalogue como una joven que tiene algún tipo de retraso, o como se llame ahora, pienso que tiene otro nombre, diversidad funcional, gracias, senador, provocando que entonces no se le pueda tratar como menor el asesinato en primer grado y todo lo que ya hemos discutido en cuanto a eso, que al ser una falta no necesariamente tendría la misma implicación o consecuencia. Esto está bien interesante porque ahora comienza una serie de vistas argumentativas para ver si esto verdaderamente vuela o no, y ya se está adelantando que pudiera implicar inclusive hasta una defensa por incapacidad mental que pudiera representar un eximente en su totalidad de responsabilidad penal. Eso están diciendo los fiscales y eso están diciendo algunos comentaristas de lo que allí está aconteciendo en ese tribunal de Ay Bonito. Mientras que también el caso contra la mamá está teniendo ciertos problemas por razón de cómo se ha trabajado y la alegada deficiencia de la evidencia que tienen los fiscales, testimonios encontrados, también quizás versiones distintas a la que se ha llevado en el pliego acusatorio. Esto está bien interesante y va a tener secuelas próximas que no necesariamente se va a resolver rápido. Así que veremos a ver. Con nosotros, como todos los viernes, el senador y portavoz alterno de la delegación del PIB en el Senado, Adrián González y Costa, que hoy vino peinadito y no ha habido sesión, así que no se le ha movido el pelo en estos últimos días. Bienvenido, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días, hace un ratito buenos que no días te veíamos. A los que nos sintonizan. Así es, la semana pasada fue feriado. Corta, también, así sí. que no hubo programita. Mira, resaltaba ahorita con Jaime y te pregunto también a ti que el ambiente laboral en el PNP allá entre el Ejecutivo y el Legislativo está... Y dentro del Ejecutivo también. ¿Participaste de los actos conmemorativos de los 125 años de la Cámara? Nosotros no, María Lourdes y yo no pudimos porque teníamos otros compromisos, nos excusamos. De momento que no te dejaron entrar. No, al contrario, estábamos invitados y Denis y las compañeras Adriana y Nelly participaron. De hecho, Víctor García San Inocencio participó también como ex representante del un rato PIB. Que no lo veo, es que ya no voy a desayunar donde iba antes y siempre desayunábamos. No hubo ningún tipo de boicot a la actividad ni cosa que se parezca, al contrario, yo creo que es importante ¿verdad? Que ese tipo de eventos se den, que la gente sepa que la Cámara de aquí tiene 125 años, el Senado celebró 90 hace poco. Así es. Y quienes lo han compuesto y ¿verdad? Las distintas aportaciones que ha hecho cada cual desde Porque la su Cámara espacio. 125 y el Senado 90. Pues por las distintas leyes de los americanos. Dame historia. Es que la Cámara de Representantes primero se llamaba la Cámara de Delegados, con el primer gobierno civil. Ese es el primer cuerpo electo por los puertorriqueños. Aun cuando el antes Senado. Del gobernador inclusive. Sí, mucho antes. Y antes del Senado. También. Al principio que hubo Asamblea Legislativa, los senadores eran designados por el presidente de Estados Unidos, pero los delegados de la Cámara de Delegados sí los escogían los puertorriqueños. De hecho, es el único cuerpo legislativo que lo ha presidido un independentista, que fue José de Diego.
que presidió la Cámara de Delegados. El Tribunal Supremo estuvo hospedado allí también. El Tribunal Supremo era en el salón. De José Luis Dalmau, allí. Y sí, pero la sala de sesiones era el salón donde se dan las vistas importantes, el Leopoldo. El Leopoldo Figueroa. Sí, la oficina que está al lado era la oficina de los jueces. Y ese salón era donde el Supremo sesionaba. El freezer, porque allá hace un frío y yo no sé por qué no pueden controlarlo, pero yo me imagino que es que lo setearon para cuando se estaba sesionando allí los 27 senadores en ese momento. Pero siempre ha sido frío ese salón. ¿Verdad? Está seteado para que haya mucha gente. Cuando hay poca gente, pues. También el Capitolio es como un museo. Allá hay unas temperaturas que tienen que estar bastante frías. Como los hospitales. Por los distintos, ¿verdad? Pinturas y cosas que hay para preservarlas. Y eso pasa en el hemiciclo también. El hemiciclo es muy frío por lo mismo. Si no, se empieza a cascarar el yeso de las molduras y esas cosas. Senador, yo me sospecho que de su delegación, quien ostenta la portavocía ante la Comisión de Ética es la senadora María de Lourdes. Así es. Pero yo llevo haciéndole esta pregunta a todos los que se han sentado en esa silla en las pasadas semanas. ¿Usted me puede definir qué es acompañamiento psicológico? ¿Y cómo se cumple con eso? Yo me compro un perrito y ando con él, voy a una terapia, voy a 2 terapias, 6 meses, 1 año, voy a donde el cura, el sacerdote. No, cura no. Eso descártalo. Eso es consejería. Ajá. Pero el propio presidente de la Comisión de Ética. Yo busqué el reglamento del Senado y eso no aparece ni como sanción ni en ningún sitio. No, ¿lo ha visto? No, eso no va a estar en el reglamento del Senado. ¿Cómo tú sancionas alta a alguien discreción. sin que esté aparte? Los reglamentos tienen que constatar la conducta que se prohíbe y la sanción o la consecuencia. El cuerpo es soberano. El cuerpo es soberano. Yo puedo le voy a dar 10 latigazos al próximo que no. No, chicos, eso es ilegal. El acompañamiento psicológico y no tenerlo escrito, nulo un crimen sine pena lege. No, porque no es un crimen. Es conducta impropia. ¿Y quiénes son los jueces de sus pares? Según la Constitución, ustedes mismos. Pues entonces, ajá. Pero no me puedo inventar la sanción. No, la sanción tiene. ¿Y para qué hay un reglamento? Para llevar a cabo los procedimientos. ¿Y para qué hay sanciones contenidas en los reglamentos? Para que se lleve a cabo el procedimiento. Pero esa sanción contestando la primera no está pregunta, ni otras que se han implementado. ¿Cómo cuál? Como la cuantía de la multa. Dice que se podrán imponer multas, pero ¿dónde dice que es 2.000, 5.000, 10.000, 15.000? Pero no dice que se puede imponer el acompañamiento psicológico. Pero no dice que no tampoco. Hay amplia discreción, Eddie, porque eso emana de la Constitución esa facultad. Pero es abogado. Lo que pasa es que ya no puede ir a ningún sitio a impugnarla, pero si eso pasara en una oficina pero y le impusieran eso sin haber un reglamento en una agencia. ¿Y si la expulsan? La expulsión sí está contemplada en el reglamento. Eso es lo que voy. Tú tienes que la conducta y la sanción. Eddie, lo más drástico es la expulsión. Está bien, pues y se permite. ¿Cómo cumple? Acreditándole al Senado. ¿Qué? Que buscó el Una acompañamiento. terapia, 2 terapias, 3 terapias. Eso no es lo que dice la determinación. No. La determinación es que se le recomienda acompañamiento psicológico para el manejo de emociones. Tampoco es para ninguna otra cosa. ¿Y eso se cumple cómo? Acreditándole al Senado que lo buscó. Pues, pero no tiene que... ¿Vio cómo lo acreditó, senador? ¿Cómo? ¿Vio cómo lo acreditó ella en sus redes sociales antes de ayer? No. Se retrató con su pareja en un restaurante y después cogidos de la mano. Y ese era su acompañamiento psicológico. Bueno, la determinación, si cumplió o no, la tomará la Comisión de Ética. Porque eso es una determinación que tomó el cuerpo. No sufre de vaguedad esa sanción. No, porque eso existe, Eddie. ¿A quién más se le ha sancionado así? Vaguedad es que abogue por la paz mundial. ¿A quién más se le ha sancionado así? Con eso. Este cuatrenio a nadie. Ni en otros pasados tampoco. Entonces, abres la puerta para que cualquier otra conducta, como la de Karen Román Rodríguez, también se sancione con lo mismo y se le tengan que imponer eso. ¿Y es malo? ¿Ah? ¿Es mala? Es que yo no sé cómo se va a cumplir y cómo se va a certificar. Pues yo te estoy explicado 3 veces, si no quieres entender. Y no hay un cernimiento médico de que ella tenga alguna deficiencia mental. Si no, pero nadie ha dicho que tiene deficiencia mental. Bueno, que necesita controlar sus emociones. ¿Qué facultativo médico? Eso no es deficiencia médico? mental. Yo creo que ahí es que está el problema. ¿Qué facultativo médico? Todo el mundo ha dicho que lo del acompañamiento psicológico es una insinuación de que está loca. Y yo creo que eso es una ofensa a todas las personas que están allá afuera que necesitan tratamiento o acompañamiento psicológico para distintas cosas que no tienen que ver con salud mental. ¿El acompañamiento psicológico equivale a terapia? Puede ser manejo de emociones. ¿Equivale a terapia? No. Puede ser manejo de emociones. Ajá. Puede ser manejo de conducta. ¿Cómo? El cumplimiento lo determina definitivamente el profesional.
el Senado lo único que va a evaluar es que cumplió con buscar al profesional. Eso es todo. Y hablé con él. Que no incluya un consejero, que no incluya un psicólogo. Juan Oscar Morales ha dicho el ejemplo digo, y sí incluye un psicólogo, que no incluye un sacerdote, ni un pastor, ni un consejero. Juan Oscar ha dicho muchas veces que puede ser un pastor o un cura. No puede ser un pastor o un cura. Pero el Senado puede imponer, si puede lo más, puede lo menos. Si puede destituir, puede imponer una sanción que exista, ¿verdad? No la paz mundial, pero el acompañamiento psicológico para el manejo de emociones es muy común incluso en los campos de trabajo. ¿Alguien en recursos humanos? ¿A usted le parece apropiado? Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué es inapropiado? Porque es malo ir al psicólogo. Porque parte de un supuesto que no ha sido y no está en el reglamento tampoco, vuelvo e insisto. Ni tiene que estar, Eddie. Al Senado no le aplica eso. Ni tiene que estar. Imagínate, 28 oficiales porque examinadores. ¿Ustedes caminan por encima del agua? No, porque la Constitución le dio esa facultad al cuerpo. Sí, la Constitución dijo que somos distintos. No nosotros. Y ahora que usted está en esa posición, ¿está de acuerdo con eso? Tenía que votar sí o no. Y yo entendí que tenía que votar que sí. ¿Y votó a favor de que se redujera la multa también? Yo voté a favor de la multa. Cuando llegó al proceso de votación, ya se estaba evaluando si era 5,000 o 2,000. Había que multarla. Fueron 5 empleados. Si hubiese sido en una empresa que un supervisor o un patrono incurría en esas conductas que fueron probadas, no negadas por el patrono o el supervisor, alguna medida había que tomar en una empresa privada. Y si hubiese sido una empresa privada, el manejo de emociones para que ese supervisor pueda conservar su trabajo y generar un ambiente de trabajo más saludable, que al final es el eje de todo esto, que en esa oficina había un ambiente de trabajo hostil por los arranques que le daban a la senadora, que no los negó. Ella negó que sus actuaciones se salieran de la ley, pero no negó los hechos. Ella dijo que aún habiendo actuado como actuó con sus empleados, no estaba violando la ley de acoso laboral. Y ahí estaba equivocada, porque gritar, hablar malo, dejarles de hablar por un periodo de tiempo, la amenaza continua de despido. ¿Los despidió? Después de que ellos fueron. Sí, pero y eso sí es ilegal. Esa es la ley contra represalia. Triple daño. Está prohibido de que si un empleado lleva una queja a recursos humanos, se le despida por haber llevado la queja, y ella lo hizo. Pero el patrón de conducta que generó un ambiente hostil en esa oficina, ella no lo negó. Ella simplemente, su defensa fue que ese patrón de conducta que generaba un ambiente hostil estaba cobijada por el asunto de que eran empleados de confianza de libre remoción. Una cosa es que sean de libre remoción y sean de confianza. Y otra cosa es el ambiente hostil, porque tampoco, bajo esa premisa, los podía hostigar sexualmente. ¿Has escuchado algo acerca de que uno de esos empleados se quitó la vida? No. Esperemos que eso no sea así. Información que me llega en la mañana de hoy, no corroborada. Por eso pregunto, porque el Capitolio es chiquito y todo el mundo habla con todo el mundo. Sería lamentable. Y pondría en otra posición tanto a la senadora como al cuerpo. Así es. Esperemos que no. Sí, habiendo un nexo causal, ¿verdad? Hay que ser muy, muy cuidadoso, si ese fue el caso, con establecer correlaciones y porque ese nexo causal siempre hay que probarlo. Sí. Y los casos de negligencia también. Por eso, ya eso es otra cosa. Ya eso va más allá. Como no habíamos tenido oportunidad de hablar, ¿qué le parece, senador, la determinación del Tribunal Supremo en cuanto a los enseres dañados y el relevo de responsabilidad? Realmente, el Tribunal Supremo lo que determinó fue que la determinación del negociado de energía no procedía. Aquí el Tribunal Supremo no ordenó a Luma pagar nada, no ordenó a Luma aceptar su responsabilidad. Al contrario, me parece que es un regaño al negociado de energía por haber quizás excedido sus facultades al eximir a Luma de esa obligación. Lo que ha surgido aquí, gracias a esa determinación, es la posibilidad de que en cualquier circunstancia, como en cualquier situación, si usted entiende que por la negligencia o culpa de Luma su enser se dañó, tiene la misma reclamación en daños que tuviera como si se resbala en el supermercado porque había detergente en el piso. Es una reclamación en daños y perjuicios que conlleva... ¿Qué ejemplo excelente? Sí, es lo mismo. ¿Y después de eso qué va a pasar? Pues un proceso larguísimo. ¿Quién responde en primera instancia? El supermercado.
Exacto. ¿Y qué va a hacer el supermercado después? El supermercado te va a pagar. Ajá. Y después va a buscar quién tiró en el piso. ¿Quién fue el que no mapeó el detergente? A menos que el detergente llevara 3 días básico, allí. senador, Sí, licenciado. Y eso conlleva también un asunto de prueba. No es de llevar la lavadora dañada allí. Es el nexo causal. Tienes que probarle al foro administrativo ¿de quién fue la negligencia? que esa lavadora se dañó directamente por la actuación u omisión de Luma. Y una vez probado eso, entonces el daño, o sea, ese es el daño. Hay un triunfo Entonces, que celebrar con esta determinación, senador. yo creo que dentro de todo es más positivo que negativo el hecho de que, porque por lo menos se le quita esa impunidad que cargaba Luma de que nosotros hacemos lo que nos da la gana. Viéndolo desde el otro lado, ¿por qué Luma necesitaba inmunidad? Ahora digo yo, si el supermercado tiene que responder porque había porque el sistema está robado. Por eso, pero de años que no se ha dado mantenimiento. Pero si son negligentes, son negligentes. Está bien, pero vamos a ponernos se les en dio la inmunidad. posición. Claro, la solicitaron. Y se les dio. ¿Por qué? Estaba en un borrador de contrato. ¿Por qué tenían que tener inmunidad? Hubo que ir al negociado. Y aquí lo que se decidió es que el negociado se le dio poder cuasi judicial para unas cosas en sus resoluciones, pero para eso no. Pero eso no fue una facultad cuasi judicial. Eso sí, fue una porque facultad ellos emiten resoluciones. Cuasi ejecutiva. Y las resoluciones de ellos se impugnan en el tribunal apelativo. Por tanto, tiene cuasi judicial y cuasi pero legislativo darle también. La inmunidad no es una adjudicación. Eso dice el Supremo. Pero es que es verdad. Si a ti una parte que porque está contratando... la del fondo y la que se le da a los médicos en centro médico, esa se legisló. Vamos a volver a comparar el caso con el supermercado. Para que el supermercado tenga inmunidad, para que si alguien se resbala por aceite de cocinar... El legislador se la tiene que dar. No se la puede dar el contrato que él tenga con el landlord. No, estoy de acuerdo. Pues, si es un foro adjudicativo, lo que quiere decir eso es que es un foro que resuelve controversias. Pero como se le ha dado también un poder cuasi legislativo para cierta pericia, como se le reconoce a las agencias también muchas veces, pues por ahí pudieron irse. Pero fíjate a lo que voy. Al principio, cuando se está negociando con el operador pide eso y dice, espérate, yo no te lo puedo dar por contrato, vamos para acá. Haber ido a la Asamblea Legislativa levantaba muchas banderas y quizás, pero es muy probable. Ningún legislador iba a votar a favor de eso. Y es muy probable. Porque cuando era el gobierno no tenía esa inmunidad. No tenía esa inmunidad. Ah. Tampoco respondían, pero bueno. Pero en derecho, ahora no van a responder tampoco. Okay. Pero mira lo que te quiero decir. O sea, se le está cambiando una condición que el contratista pidió y que si no se lo hubiese incluido, es muy probable que no hubiese firmado. Ni él, ni el que pueda venir a sustituirlo en su tía. Eso no tiene que ver con la controversia. ¿Qué mensaje le estamos enviando a otros contratistas que queramos traer o a otras personas fuera de Puerto Rico que vienen a hacer negocio de Puerto Rico cuando le cambiamos algo que fue material y sustancial en su contratación? Que necesitan unos buenos abogados cuando se redacten esos borradores de contratos. Y para que no se expongan a que el propio gobierno los demande y le gane. Una agencia del Ejecutivo va al tribunal a demandar a otra agencia del Ejecutivo y me alteran el contrato que yo tenía firmado. Así es. Por eso te digo que esos contratos tienen que ser a prueba de bala. Eso es un buen mensaje para... No, yo no estoy diciendo que aquí todo estuvo bien. Yo te estoy diciendo que el que quiera contratar con el gobierno tiene que exponerse al caos que hay en este gobierno. Y por eso es que si la gobernadora quiere un Luma 2, o sea, otra corporación privada que administre el sistema de energía, se les va a hacer bien difícil. Y el hecho de que los contratos se respetan. Y que no debe haber menoscabo de las relaciones contractuales previamente contraídas. A menos que un tribunal determine lo contrario, el menoscabo de las relaciones contractuales es para acciones del Ejecutivo y Legislativo. Pero si un tribunal o un foro adjudicativo... No fue el Ejecutivo, no fue una agencia. Oye, Eddie, pero tú eres abogado. No fue DACO el que anuló la cláusula, fue el tribunal. DACO fue a buscar anular la cláusula. Claro, a donde tenía que ir. A donde tenía que ir. La anuló el tribunal y ahí no hay menoscabo porque es una determinación del tribunal que interpreta la Constitución, las leyes y contratos. Si DACO no hubiese ido al tribunal, seguía eso vigente. Pero la Asamblea Legislativa podía actuar también. ¿Cómo quedó la cosa? Ahora, ¿cómo quedó la cosa? Pues como explicamos, con el ejemplo del aceite, del jabón de fregar en el piso. ¿Y quién va a responder? En primera instancia, Luma. Después, Luma nivelará con quien entienda.
pudieran ser los consumidores, ¿Y pudiera no ser el gobierno. supone, de acuerdo a los artículos de responsabilidad vicaria, que responde el dueño del activo? El dueño del activo es Qantas, en todo caso. No, señor. Bueno, el dueño del activo es la Autoridad de la Autoridad de Energía Eléctrica como Asset Holding Company. Pues como en el supermercado, todo dependerá de a quién es atribuible la negligencia. Si la negligencia es en la administración. Cuando repita contra el otro. Pero para el consumidor, quien le va a responder es el Asset Holding Company, que es la Autoridad de Energía menos que el Eléctrica. consumidor traiga a los dos. Y la Autoridad de Energía Eléctrica sigue siendo parte de... El gobierno. No, es que siempre el gobierno va a tener algo que ver. Más sencillo, senador. ¿Lo vamos a pagar nosotros o no? Mínimamente el seguro. El seguro que vayan a coger para como había antes. Sí, es probable. Es Se va a altamente pasar a la probable. tarifa. Igual que si pasa un huracán y Luma tiene que invertir en postes, en cables y en tornillos y en cobre, aunque fue un huracán, Sí, pero este nos es lo un van a costo que pasar. no teníamos. Y ahora, Ni el- con ni el esa del determinación huracán, lo tenemos. Ni el del huracán, porque en Florida Está bien, pero fue una agencia del Ejecutivo a buscar que eso pasara. y el problema no ¿Es es... un triunfo y para el consumidor o no lo es? No lo es, porque el problema no es DACO, ni el tribunal, ni la legislatura. El problema es la privatización. Por tener un ente privado administrando nuestra energía eléctrica, pasan estas cosas y nos exponemos a esos riesgos. El problema es la privatización. Pero eso lo decidió el legislador como política pública. Así Yo es, sé que y fue un error. usted no había llegado, pero Y los míos que estaban votaron Ajá. en contra. está bien. El Pero problema es la mayoría privatización. es la que manda. Y determinaron Sí, que había que romperle el pedazo pero, a la autoridad y a La la UTIEL mayoría también. manda y la mayoría a veces, muchas veces Porque se ha la equivocado. UTIEL se autorizaba su convenio. Ellos La mismos. mayoría fue la Y que ponía endeudó el los hijos, país. y ponía a los hijos, la UTIEL ponía a los hijos de los políticos también en la Ay, gerencia de la hacía UTIEL, la en la gerencia de la autoridad. La autoridad con una carta de un legislador o de un alcalde era suficiente para tú tener trabajo ahí. Pero la culpa Y era de eso la era la UTIEL. mayoría. Pero No, la la culpa era de la mayoría. UTIEL. No, la mayoría. Pero la culpa es de La UTIEL. mayoría. Sí, No, pero la mayoría. No se ha enterado. La mayoría que la mandaba. culpa es de la UTIEL y por la UTIEL fue que se quebró la autoridad. Sí, no, me imagino. Porque ellos Que cobraban tomaban menos que los oficiales de Luma. Las emisiones de bono las cogía la UTIEL. Las emisiones de No se bono, enteró. la politización, los energéticos azules. De esa mayoría que decidió poner a Luma, se equivocó. Pero fue culpa Esa de la mayoría que decidió poner a Luma fue la que quebró la autoridad. Un monopolio. Vivienda, Un monopolio que lo quebró el PNP y el PPD. Departamento de la Vivienda promete acelerar el fin de los toldos azules. A 8 años no es justo, dice Ciari Ya Peña. acelerar no cabe en esta ecuación. O sea, si ya han pasado 8 años y hay toldos azules, ya lo que deben pedir es perdón. Al decir acelerar, Se trata es ofensivo. de una iniciativa de la Secretaría de la Vivienda para, si no se puede a través de FEMA, hay unas ayudas ahí que se llama Single Family. Yo entiendo en responsabilidad, no sé si coincida conmigo, que debería verse también si a esa gente ya se le ha dado algún tipo de ayuda y como quiera sigue con el toldo. Yo no Porque creo. eso pudiera pasar también. ¿Tú crees que si a ti te dan una ayuda y estás viviendo Hay gente con que un- se fue a comprar televisores con los chavos que les dio FEMA. Y no mitigaron. No creo que fueran los que tenían un toldo, Eddie. Tú lo dices como si vivir con un toldo fuera la cosa más fácil del mundo. ¿Lo es? El que vive con un toldo no va a preferir tener un televisor para que se le moje cuando llueve. ¿Estás seguro? Sí. Aquí hay una tendencia Absolutamente. a criminalizar la pobreza. No Como es si- criminalizar la pobreza, pero es que ¿cómo se llama? Las prioridades de la gente están invertidas a veces. Lo que te digo Está es que bien. se investigue. No te digo que esté bien o esté mal. Ponle que se mueran por el televisor del Black Friday, Ujú. pero se les va a mojar si lo que tienen es un toldo, como el matre, como la nevera. A mí lo que me parece Nadie quiere vivir con un escandaloso toldo. es que en la pasada administración se hizo un tipo de censo para ver cuántos toldos habían y retrataron marquesina, barbecue, todo lo que sea y lo pusieron como que eran toldos azules. Ni tan siquiera eso podemos hacer como gobierno. Pero eso no quiere decir que haya gente que necesite todavía ayuda. El programa este de vivienda fue un fracaso, el que ha cambiado de nombre 5 veces. ¿Cómo se llamaba al principio? Ahora es Col3. 30% de las viviendas arregladas. Tenemos que darle gracias a Dios que no ha venido otro huracán después de María. Gracias, senador, por estar con nosotros. Hablamos Dale, la semana que viene. gracias Dios a ti. mediante. Un abrazo. Esta Nación Z con el licenciado Eddie López. También, como todos los viernes, está con nosotros el presidente de la Comisión de lo Jurídico y de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, el senador y licenciado Ángel Toledo López. Eddie, buenos días. Buenos días al público que nos está viendo hoy. Buenos días a nuestros compañeros aquí. ¿Está todo bien? ¿Cómo estuvo el receso? Bueno, te tengo que decir que me ¿Hubo puse receso? una camisita de esta
¿Cómo se llaman? Putongas. Camisas putongas de Eddie López de los Pero viernes. Eddie, la de hoy es especial. La de hoy, Ajá. yo transiciono de 49 a 40 y 10. Así que se celebra formalmente ese día importante en la vida. Es hoy. Hoy es el día oficial. El otro día de Yanira casi. ¿De quién? De Yanira López. Ah, claro. Mira, pues ya hoy tengo 40 y 10. Felicidades. Digo, espérate, no. A las 7 y 2 de la mañana, así que ya mismo. Después de las 12 y 1 se celebra. Exacto. Oye, felicidades. Gracias. Muchos años de conocernos, evidentemente. Te lo agradezco. Y verdad, mucho logro en tan tierna edad. Senador, reseñaba ayer una vista pública que se da con el proyecto de Ramón Torres Cruz. Sí. Me escapa el número ahora, pero no es importante el número. Que tiene que ver, y usted presidió la vista, sí. Y hay unas expresiones muy particulares de su parte con las cuales coincido completamente. Y ayer los comentarios fueron, ¿verdad? Déjame ponerle en contexto primero. Esto es una medida para enmendar cierta ley que tiene que ver con los ofensores sexuales, el registro de esto y dónde pueden vivir y dónde no. Uh-huh. Y ahora mismo dice el parte de prensa ayer y se establece mediante una de las posiciones, no sé si del Departamento de Justicia, de la Sociedad de Asistencia Legal o de la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Derecho, que el Estado de Derecho actualmente previene 500 pies. Aquí se intenta de que no pueda residir a 1000 pies. Pues mira, eso es un buen punto, Eddie, porque hay uno de los puntos... De la víctima original. Sí, uno de los puntos de contención es precisamente ese, porque cuando el proyecto está en Cámara, el proyecto en Cámara que se presenta originalmente lo que establece es aumentar de 500 pies a 1000 pies. Uh-huh. Sin embargo, hubo una recomendación y aquí es donde está la confusión de algunos, hubo una recomendación del Departamento de Corrección, de que en vista de que se está utilizando el concepto de metros, que convirtieran los pies a metros. Sin embargo, en el entrillado que llega al Senado, lo que se hizo fue sustituir la palabra pies por palabra metros. Okay. Y eso tiene un efecto distinto a hacer una conversión. Uh-huh. No es lo mismo convertir 100 pies en equivale a tantos metros que tú decir 100 pies y cambiar la palabra pies y poner 100 metros, ¿no? Así que ahí es donde está una de las situaciones que el mismo Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico levanta como una preocupación grande porque haría impracticable el proyecto de ley. Si lo dejas en 1000 metros, que es lo que está proponiendo el documento que llega a mi comisión, pues dice el Departamento de Justicia y la Policía, es que sería bien complicado, porque ahora mismo estamos hablando de 500 pies. Esto obedece, y me lo había dicho el martes, me parece que fue en la mañana, el representante Torres Cruz, de que hay gente que vive en el mismo edificio, inclusive. Pues mira, y que hay gente que se ha quejado en cuanto a eso. Me parece que hay una parte importante que trae, no sé si corrección, sí, me parece que fue corrección, porque dice, oye, esto lo que va a proveer es para que entonces la gente dé una dirección clandestina o imprecisa de donde verdaderamente está. Pues mira, hay una situación y vamos ahora a la realidad del hecho, porque tuvimos la oportunidad de entrevistar al Departamento de Justicia y la Policía que administran el reglamento y la parte práctica de ubicación en residencia. La policía ubica en residencia y requiere que estas personas registradas en la lista de ofensores tengan que reportarse con, digamos, cada mes, cada 3 meses, cada lo que fuera, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? La misma Policía de Puerto Rico y Departamento de Justicia insisten que en el 90% de los casos de algún tipo de violencia sexual, que puede ir desde algún acto lascivo hasta algo mucho más grave, ¿no? En el 90% de los casos, no hay reincidencia. La situación se da dentro de un núcleo muy cercano, que puede ser familiar, que pueden ser amigos, que pueden ser vecinos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos lo que están diciendo es que esta data es consistente con investigaciones que se han hecho en Latinoamérica y en Estados Unidos, en las que 90, 93, 92%, 80 y tanto por ciento de estos casos se dan dentro de un núcleo que es bastante cercano. Así que en efecto, si confiamos en la estadística. Bueno, que hay que
y usted la puso por sus expresiones que las voy a leer ahora, también como que, porque hay casos que reportan, pero hay muchos más que no. De acuerdo. Entonces, inclusive el asunto de la reincidencia, de que dicen que es mínima, bueno, yo pedí en la vista que me dieran los datos de la reincidencia, pero te voy a decir por qué. Porque es que la reincidencia se define de muchas formas distintas. Que se reporta, vuelvo y repito. Claro, igualmente. Una cosa es, mira cómo es la cosa. No es como los muertos, no es como los asesinatos, porque el asesinato del muerto está ahí. Se supone pero que los sí. casos de violencia sexual no necesariamente, a veces hay factores de vergüenza y hay otras cosas. Claro que sí. Y si es de hombre a hombre o verdad, claro que sí. Es más todavía, ¿no? Claro que sí. Y hay que mirar lo siguiente. Tú tienes una reincidencia que puede ser cometiendo el mismo delito con la misma víctima. Puede ser una reincidencia el mismo delito con otra víctima. O puede ser la reincidencia de cometer un delito, otro delito, el que sea, ¿no? Entonces, yo le pedía al Departamento de Justicia, deme las estadísticas de reincidencia, pero quiero entender cuál es la reincidencia que ustedes están utilizando para decir que no hay ninguna o que ha habido muy poca o que hay mucha, ¿no? Porque si yo tengo a un ofensor de lo que fuera, no importa, y yo digo que es un reincidente ¿por qué? Porque cometió el mismo delito, porque cometió otro delito grave u otro delito menos grave. O sea, ¿cómo estamos definiendo el concepto de reincidencia? Que yo creo que es importante. Ahora, sí hay que hacer una observación. El Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico ambos insistieron que la ley vigente funciona y que no hay que cambiarla. Pero levantaron bandera y dijeron que sí entienden que debería incorporarse la víctima en una medida o sea, un proyecto de ley en el que se establezca alguna distancia entre el perpetrador y la víctima. Eso no es lo que hace necesariamente este proyecto, ¿no? Por esa razón es que el departamento contiende esa situación que nos obliga a nosotros a analizar nuevamente. Creo en la seguridad de nuestra gente y también tengo que ponerme el sombrero de senador y entender que nosotros tenemos que legislar lo que tiene sentido. De acuerdo. Tenemos que legislar para nuestra gente. Yo quiero proteger a Puerto Rico, claro que sí. Y creo que los ofensores sexuales necesitan tener el espacio para esa rehabilitación. Parte de ese espacio es ubicarlos en algún lugar donde no tengan ningún acceso a la víctima, pero nosotros también tenemos que considerar una realidad de que Puerto Rico mide 100 por 35. Este es un asunto que debe contemplar diferentes componentes del tema para atender una situación apremiante. Regresamos en breve. Esto no es Senador, le leí las expresiones de su señoría. Me parece que queda bastante claro, ¿verdad? Hay que hacer un balance. Ustedes buscan hacer un balance porque también la Constitución les obliga a rehabilitar a la gente. Eso es un requisito constitucional que nosotros tenemos, por eso es que el Departamento de Corrección y Rehabilitación en su ley orgánica establece unos procesos de rehabilitación. Ahora, lo que yo sí traje en la vista es, tenemos que cuestionarnos si lo que tenemos que estar aprobando es esta ley, o sea, o este proyecto, o debemos considerar un proyecto diferente porque el problema subyacente es diferente. O sea, quizás el problema subyacente es que estas personas necesitan de otro tipo de intervención terapéutica para que cuando queden en la libre comunidad, entonces no representen un riesgo y esas tasas de reincidencia sean tan bajas o inexistentes como me reportó el Departamento de Justicia. O sea, esa es la parte que nosotros tenemos que evaluar. Dicho sea de paso, le pedí al Departamento de Justicia y a la Policía de Puerto Rico que se reunieran y que evaluaran qué realmente es lo que ellos necesitan para que esto sea implementable, porque al final del día, justicia y policía es quien implementan la ley vigente que ellos mismos han dicho que ha sido muy efectiva. Pregunta al abonado, ¿esto es un problema si no hay tanta reincidencia? Pues ese es el punto. El mismo Departamento de Justicia pregunta hasta qué punto esto sea un problema real. Obviamente la Sociedad para la Asistencia Legal y la Cámara de Representantes parece que entiende que sí, porque votaron unánimemente. Pues honestamente no sé cuál fue el proceso que siguieron en la Cámara para atender este proyecto, pero nosotros trajimos al Departamento de Justicia, trajimos la Policía de Puerto Rico, las escuelas de derecho, trajimos la Sociedad para la Asistencia Legal. ¿Usted está sugiriendo que allá no se hizo? Yo estoy diciendo que yo hice el trabajo que tenía que hacer. Y allá no. Y que no, yo estoy diciendo que yo hice el trabajo. Y entonces ellos coincidieron, Departamento de Justicia con Sociedad para la Asistencia Legal y 2 de las 3 escuelas de derecho en que hay que reevaluar esto. Y el Departamento de Justicia coincidió.
¿Va a sufrir enmiendas el proyecto entonces? Digo, ya sufrió una porque si cambiamos Bueno, de metro mira, a pie, puede haber o de pies a diferentes, metros, debo decir. puede haber diferentes alternativas. Puede ser que el proyecto se enmiende, puede ser que este proyecto no pase porque se busque uno que atienda el problema que subyace, la raíz real. Y eso sigue siendo una alternativa. Así que nosotros queremos proteger, y sigo insistiendo, sí, la función mía y la función de nuestro Senado es proteger a la ciudadanía, definitivamente. Hablemos de la posibilidad real, verdaderamente, porque como usted muy bien dijo en sus expresiones, es 100 por 35. ¿Qué hacemos? ¿Los mandamos a la mona, desecheo? Bueno, es que ese es el punto, Eddie. O sea, estas personas, independientemente... 1.000 metros, yo estaba sacando cuenta aquí, son 3.000... 3.252 pies más o menos. Es 7 veces más lo que dice la ley. Víctima, escuela y iglesia es el otro. Residencia de la víctima, escuelas, cuidos, parques y residencia de cualquier testigo que haya intervenido en el caso. Y hay otro punto, que hay que hacerlo, no se puede hacer retroactivo. O sea, que sería de los que enjuicien o sea el proyecto de ley no dispone tú decirle nada. a alguien ahora, te tienes que mudar ahí de esa casa que tú compraste. Pues hay un problema, Eddie, que el proyecto de ley, según se redactó y se aprobó en la Cámara, no dice nada de la retroactividad o prospectividad. Eso fue un señalamiento que trajo la misma Policía de Puerto Rico y dijo, a mí me preocupa que este proyecto no habla de la retroactividad, lo que nos causaría a nosotros un caos administrativo, porque no solamente se trata de aquellos que tenemos que acomodar prospectivamente, sino qué hacemos con todos los que hemos acomodado ya en cumplimiento de la ley que está vigente ahora. O sea, esas son las cuestiones. Por eso yo digo, Eddie, nosotros cuando pensamos en medidas legislativas tenemos que mirar el propósito obviamente que perseguimos y qué tan practicable, qué tan implementable es esto. ¿Cuál es la realidad nuestra? Primero, si amerita ese proyecto, si amerita esa ley. Y segundo, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Y quién debe hacer eso? Pues el legislador. Por eso es que mi comisión atendió la situación con los paneles que tuvimos y por eso fue que descubrimos que uno, realmente el problema no es exactamente el que el proyecto busca atender. Y dos, aparentemente las medidas que preventivas que se pueden utilizar no son necesariamente palabra por palabra las que están en el proyecto. Hablemos de la practicalidad, de las cosas como funcionan en la práctica. Porque muchas veces se legisla y no se sabe cómo funciona ni tan siquiera... ¿Tú quieres que yo te diga algo, Eddie, sobre la practicalidad? Te voy a decir algo y te voy a interrumpir y perdóname que te interrumpa, no me gusta hacer eso. Pero mira cuál es la situación. Mississippi, el estado de Mississippi. Puerto Rico debe caber... uno de los más pobres, si no el más pobre de la nación. Pues Puerto Rico debe caber yo no sé cuántas veces dentro de Mississippi. La ley de Mississippi establece... Que no es lo mismo que el pipí de la Mississippi. Cristo de la gloria. Recuerda que ya yo tengo 40 y 10 años, yo estas cosas no las tolero. Muy bien. El estado de Mississippi, Eddie, establece en su ley que un ofensor sexual que está registrado en el registro de ofensores no puede vivir... La distancia es de 3.000 pies. Que más o menos los 1.000 metros. Claro. Puerto Rico, que es cuántas veces más pequeñito que Mississippi, está proponiendo 3.300 pies. Geográficamente, eso tiene sentido. Eso es todo lo que yo te quiero decir. Claro. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, ahí es donde uno tiene que hacer el análisis práctico de la cosa. Porque nosotros vivimos en una realidad y honestamente hay que decir que tenemos que proteger a las víctimas y que estas personas, estos ofensores, tienen derechos constitucionales. También. La semana pasada ocurrió un hecho sumamente lamentable en Canóvana, donde una madre y sus 2 hijos perdieron la vida en un accidente de tránsito. Digo que no es accidente, porque me parece que había embriaguez ahí también. No me acuerdo porque hubo como 3 en ese mismo día. Pero se trae a la atención y yo dije, esto va a activar la creatividad de los legisladores en algún momento. Pues mira, existía, pero hay un vacío legal. Hay un vacío legal que impacta a menores en colectas en las vías públicas. La tragedia recientemente ocurrida en Canóvanas, en la que murieron una madre y 2 menores mientras realizaban una colecta deportiva, volvió a encender alarmas sobre la seguridad de los jóvenes que recaudan fondos en semáforo. En Puerto Rico hay regulaciones, pero aunque tipifican el uso de menores en colectas sin autorización, no definen cómo se supervisan ni quién fiscaliza, lo que deriva en una
aplicación desigual entre municipios. La ley derogada 162 prohibía el uso de menores para pedir dinero en intersecciones, reconociendo la práctica como un riesgo a la seguridad. Aunque esta ley ya no está vigente, su espíritu quedó recogida en la ley 57 de 2023, que establece en su artículo 53E que cualquier adulto que utilice un menor para realizar colectas o ventas en las vías públicas sin autorización municipal o de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito incurre en un delito menos grave. Sin embargo, la ley no detalla cómo debe manejarse la actividad después de otorgar el permiso, ni qué entidades son responsables de supervisarla. Regresamos en breve. Esto no es Z con el licenciado Eddie López. Vacío legal. Porque no dice cómo se va a hacer cuando hay excepciones. Y como las excepciones no están debidamente designadas. Pero mira, Eddie, a veces el error que se comete, no en Puerto Rico, en los países, en el mundo. Yo sé que tú has visto relajos y bromas de leyes extrañas que hay en Estados Unidos y en países. Pues mira, es porque... Y los casos en los tribunales. No, claro. Como el del café, es porque alguna gente responde a un hecho, algunas legislaturas responden a un hecho en particular y quieren legislar ese hecho. De repente... tiene una vaca escalando una montaña, se comió una fresa y tú quieres legislar para que la vaca no se coma la fresa, pero cuando se come una piña no tienes que hacer con la vaca. Y ahora, ¿y que a quién le vaca? No sé, pero es que como venías con la camisa de vaca, como venías con tu camisa de vaca, pues ahí es donde te digo, hay que evaluar las condiciones subyacentes. Aquí hubo un accidente y la realidad. Hay 3 vidas perdidas. Hay un accidente. Nosotros tenemos legislación que atiende esa situación. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la investigación policíaca? ¿Había embriaguez? ¿No había embriaguez? Que son otros asuntos que hay que evaluar. Pues mira, yo no estoy tan seguro que haya un vacío de ley. Y lo segundo que te voy a decir, yo creo que nosotros tenemos que proteger la vida de nuestros niños, de nuestros adultos. Y si es peligroso recoger dinero en las luces porque hay carros que muy bien pueden tener un accidente, los accidentes son imprevistos. La vida humana, independientemente de la edad, está en riesgo al estar parado en el medio de una vía pública, que en ocasiones puede ser una vía principal. Sí, porque no te vas a ir. Hay alguien que dijo, no me acuerdo, creo que fue un alcalde, que pues vamos a mandarlo a vías menos transitadas. Pues que defeats the purpose. Claro. Mata el propósito. Y que los estén poniendo también, particularmente a las nenas, en los uniformes de voleibol también. Pues, y yo pienso que debe haber quizás algún medio menos riesgoso, más saludable y seguro. ¿Es maltrato? Ay, Eddie, tú me estás trayendo cosas. Hoy es mi cumpleaños, Eddie. ¿Qué hora? ¿Ya se acabó? Sí, chico. Y viene así haciendo esta pregunta. ¿Se cumplió con el acompañamiento psicológico? ¿De quién? Eso hay que evaluarlo caso a caso, Eddie. ¿Vamos a ver esa sanción? ¿Cuál? Adicional, la del acompañamiento psicológico para otra gente. Bueno, ya está estatuida, así que presumo yo que. Yo creo que ya se cumplió. Pues yo no soy el juez yo no soy el juzgador de los hechos. Pero no está definido bien. Bueno, ¿cómo cumplir? Yo no soy el juzgador de los hechos. Creo que eso tiene que evaluarse para que decidan si ya se cumplió o no se cumplió. Felicidades, senador. Gracias, papá. Muchas bendiciones. Está con el licenciado Eddie López atrás. Todos los viernes con nosotros el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el licenciado Irán Torres Montalvo. Buenos días, Irán, bienvenido. Buenos días para ti, Eddie. Buenos días a los amigos Radio Escucha y los amigos televidentes. Yo venía hoy buscando ver qué camisa tropical me ponía para no repetir las anteriores. Pero parece que el código de vestimenta cambió y a mí no me avisaron. Es que hay que hacer muy. Hubiese buscado alguien Animal Print o algún otro tipo de indumentaria para Gracias para nuevamente estar aquí, a los amigos de Suiza que nos enviaron la putonga de hoy. Mira, mucho pasando en la semana. Ayer hubo una celebración en la Casa de las Leyes, allá en el Capitolio, que eran los 125 años de la Cámara. Y hubo unos mensajes de la gobernadora, del presidente del Senado, que parece todavía tener sus diferencias. Si vamos a trabajar en conjunto, si se va a presentar el alivio que se prometió en la campaña, uno y otro lanzándose dardo. Y esto quizás, licenciado, tiene que ver con que la gobernadora dijo que ella iba a ser la adulta en la mesa cuando se reuniera con los legisladores y los presidentes de los cuerpos y que ya no tendrían excusas una vez terminara la sesión ordinaria para mirar la reforma contributiva. El presidente del Senado le sigue pidiendo los proyectos, todos los proyectos que conformarían la reforma contributiva. Y ayer, en una publicación en sus redes en la tarde,
dijo que estaba retratado con la oposición y la primera foto que sale es la del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. ¿Él dejó de ser PNP o está en la oposición política? ¿Qué pasó ahí? Mira, yo le voy a dar el espacio y respetar las opiniones y la libertad de expresión de nuestro presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Pues, fue una publicación que determinó hacer en su red social de Facebook. Yo realmente no quiero entrar a comentar sobre eso. Sí te puedo decir sobre la reforma contributiva, que la expectativa es que ya en la próxima sesión se estén presentando los proyectos que conformen el restante o lo que falta de la reforma contributiva, porque hay que hacer siempre la aclaración que en la primera sesión se radicaron sobre una docena de medidas legislativas, ya muchas de ellas se convirtieron en ley que forman parte de las diferentes enmiendas al Código Contributivo de Puerto Rico y que busca hacerle justicia al contribuyente. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí y en la próxima sesión se estará radicando una reforma más abarcadora que cumpla con esa promesa de campaña de nuestra gobernadora de que ese alivio sea entre unos 500 a 600 millones y que tenga un impacto más grande en el macro de la economía de Puerto Rico. Así que estamos trabajando para eso. Obviamente, pues son piezas legislativas densas, extensas, que requieren mucho trabajo. También hay que entender que con el asunto del impuesto al inventario, pues se creó un comité de trabajo y se está buscando, ¿verdad?, llegar a un consenso sobre esa medida para que forme parte del paquete de medidas de la reforma contributiva y que entonces pues veamos, ¿verdad?, todos esos ahorros y todas esas promesas cumplirse al unísono. Pero, secretario, todas estas situaciones, ¿verdad?, y mensajes, algunos solapados, algunos más directos, entre el Ejecutivo y el Legislativo, usualmente quizás los pudiéramos ver en el primer año, pero ya vamos culminando, ya pasamos las confirmaciones y los diferentes nombramientos, los que pasaron y los que no pasaron. ¿Cuánto esto desvirtúa? Evidentemente entretiene, ¿verdad? Y pudiera retrasar quizás la obra de gobierno si estas situaciones continúan y trascienden el próximo año también. Mira, es que pues hay que ver cada situación de estas de manera individual. Todo el mundo tiene derecho a utilizar sus redes sociales como entienda, hacer la expresión en el momento que entienda. A veces se hacen en el calor de momento, uno está apasionado, uno quiere decir su opinión y hace una publicación, luego más adelante tiene que retractarse, tiene que darle para atrás, borrarla. ¿Sabe? Esto ocurre en esta época moderna, donde lo que llamábamos antes los abogados, cuando hablábamos de la libertad de expresión, la plaza pública, pues ahora esa plaza pública son las redes sociales donde todo el mundo va a exponer su posición, su opinión y las cosas que piensa, pero lo que sí que puedo decir es que pues este tipo de situación no amilana el deseo de nuestra gobernadora de seguir adelantando obra de infraestructura, obra económica, obra social, educación y muchos otros proyectos que nosotros seguimos trabajando y seguimos enfocados. Así que pues estas son cosas que ocurren en la arena política y pues hay que dejarlo, ¿verdad?, en eso, en el asunto político y continuar enfocados en hacer el trabajo que pues necesitamos para seguir echando a Puerto Rico. El licenciado Peña Payano me dijo ayer en la mañana cuando estaba aquí, que hay cerca de 40 medidas de proyectos pendientes, que es otra de las cosas que trae ayer el presidente del Senado desde el podio, que estaban celebrando otra cosa, pero 125 años de la Cámara de Representantes. Correcto, pero le recordó al Ejecutivo que había medidas ya aprobadas, esperando la firma o veto de la gobernadora. Muchas de esas medidas, o por lo menos 5 o 6 de ellas, hemos hablado aquí, la de la interrupción de los actos religiosos, la del Nasciturus, la del cambio climático, amnistía de las multas, las escoltas. Amnistía es algo bonito, que no necesariamente, pero algunas de ellas ponen en posiciones comprometedoras a la gobernadora con sectores de la población, ya sea con los comerciantes, ya sea con la sociedad civil, ya sea con los conservadores o con los liberales. Y casi todas provienen del Senado. En ese caso, ¿también habría una disrupción o continuaría quizás las fricciones entre Ejecutivo y Legislativo si la gobernadora vetara algunas de las medidas que han sido comenzadas? Mira, lo que yo te puedo decir sobre las medidas legislativas, y esto pues ya es la segunda sesión que me toca ver trabajar con nuestra señora gobernadora Jennifer González Colón, es que lo que te puedo decir es que la gobernadora, cuando toma una determinación sobre una pieza legislativa, lo hace de manera informada. Ahora mismo en esta etapa, pues las medidas, algunas están llegando. Esa conversación yo la tuve con Jan Peña, sobre cuántas medidas nos habían llegado ya, ¿verdad?, a la fortaleza, cuáles iban de camino, cuáles estaban pendientes. Y pues lo que te puedo decir es que la gobernadora
se sienta, las lee con calma 2 y 3 veces, llama a los jefes de agencia y consulta si tiene alguna duda, pide memorando. Eso le pedí ayer a Jan que nos describiera cómo derecho, funciona ¿verdad? La gobernadora a veces, y los que la conocemos, hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella hasta altas horas de la noche, 11, 12, 1 de la mañana, a veces agarra el teléfono y te llama y te pregunta y te pide, ¿verdad?, tu opinión sobre estos proyectos y pues cuando toma una determinación lo hace de manera informada, buscando siempre los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. ¿Para dónde ya se irá a mover con algunas de estas medidas? Pues honestamente no te puedo de verdad decir ahora mismo, ya eventualmente estará haciendo pública su determinación, pero lo hace de manera informada, ¿verdad? Y pensando y consciente de que pues la decisión que determine pues puede trastocar la vida de alguna persona o de algún grupo en específico, ¿verdad? Porque estamos hablando de medidas que van a tener unas implicaciones ¿verdad?, serias y queremos verlo desde una perspectiva jurídica. Perfecto. Si estas fricciones continúan, licenciado, secretario, va a ser muy complicado la gestión de gobierno. Es que yo no quisiera usar el término, ¿verdad?, fricciones, Eddie, porque pueden haber diferencias en piezas legislativas, pueden haber diferencias de nombramiento. Si no me apruebas lo que te envié para allá. Pero eso no significa, ¿verdad?, que no estemos de acuerdo en otros asuntos que están en el programa de gobierno. Ella le dice que los adultos en la mesa es ella. Trabajando, ¿verdad? Que no tienen excusa. Pero está diciendo el liderato de su propio partido. Yo sé que la gobernadora y nuestro equipo o la mayoría está enfocado en seguir trabajando, ¿verdad? Pueden haber diferencias, ocurren, no necesariamente. Yo siempre trato de explicarle esto a las personas cuando me preguntan sobre esta, ¿verdad?, la naturaleza de estos procesos que se dan en esta relación del ejecutivo y el legislativo, que son ramas de gobierno separadas, no necesariamente porque sean del mismo partido, pues toda la legislación va a pasar por ahí fast track, tiene que darse debate, van a haber enmiendas, van a haber personas que presentan proyectos que entienden que es el más correcto, pero pone al Ejecutivo en una posición incómoda. Yo creo que el ejemplo más sencillo, pues lo vimos recientemente con el tema del impuesto al inventario, que la medida nació, ¿verdad?, sale de Fortaleza, fue un proyecto de administración, pero con todas las enmiendas que se le hicieron, particularmente en el Senado, pues terminamos teniendo una versión que pues lamentablemente no era lo que nosotros queríamos, no seguía el espíritu de la medida que radicó la gobernadora. Así que estas cosas ocurren, ¿verdad? Son parte de los procesos políticos y legislativos que se dan y como te mencioné, nosotros vamos a seguir enfocados, vamos a seguir trabajando, adelantando la obra que quiere nuestra gobernadora para Puerto Rico y pues estas cosas, pues yo quisiera que no ocurrieran, pero podrían ocurrir nuevamente y pues hay que manejarlas, ¿verdad? Cuando se susciten. Hablando de posiciones incómodas, y yo coincidí con la gobernadora y con el secretario de la gobernación en esto, parecen tener dudas en cuanto a si verdaderamente la determinación de el Tribunal Supremo en cuanto a los enseres dañados que llevó el Departamento de Asuntos al Consumidor, que usted, su señoría, en un momento dirigió esa agencia, parecen tener dudas si esto verdaderamente es un triunfo para el gobierno, la administración de turno y últimamente los consumidores. Mira, ese es un tema un tanto delicado, complicado, en el sentido de que pues tenemos que entender que la operación del sistema eléctrico de Puerto Rico en Luma y aun cuando estaba bajo la Autoridad de Energía Eléctrica es un negocio. Su negocio es vender luz y para uno poder vender, ¿verdad?, el servicio eléctrico, vender la luz, ¿verdad?, ponerlo en términos sencillos, pues hay unos costos, hay unos, ¿verdad?, gastos operacionales, también hay unos ingresos que se dan y los que hemos operado un negocio sabemos porque tú sumas y restas y de esa operación pues sale, ¿verdad?, la eventual ganancia, si alguna, que deja esa operación. Con esta determinación, ¿verdad?, que hay que aplaudirla, hay que reconocerla, pues fue un triunfo para el Departamento de Asuntos del Consumidor que se lograra, que se reconociera que había sido un error de parte del negociado el concederle esta inmunidad a Luma sobre las reclamaciones de los consumidores, pues sin duda alguna sí que aplaudirle y reconocerlo, pero esto definitivamente, ¿verdad?, de algún lugar va a salir el dinero para pagar estas reclamaciones, ya bien sea que lo paguen de los propios fondos que maneja Luma, que como te indiqué, pues vienen de lo que pagamos los consumidores en la factura, si determinan obtener un seguro, como he escuchado, ¿verdad?, que funcionaba en el pasado bajo la Autoridad de Energía Eléctrica, pero una póliza de seguro igual va a tener un costo. Conlleva, ¿verdad?, un costo y demás, así que de algún lugar va a salir ese dinero. Lógicamente, pues los ingresos que recibe Luma provienen de lo que nosotros pagamos de la factura, así que está por verse cómo se va a terminar configurando esto, cómo armonizamos lo que dice la determinación del Tribunal Supremo con el rol del negociado de energía y cosas por ahí que todavía no están claras porque estamos hablando también de una controversia relativamente novel, ¿verdad? No habíamos tenido
un caso donde se planteara, ¿verdad?, esta situación de la inmunidad que se le estaba reconociendo, ¿verdad?, el rol del negociado y todo lo demás. Así que hay cosas que están por verse, pero de algún lado va a salir, ¿verdad? Y con toda probabilidad sí, pues podría tener un impacto. No quisiéramos que fuese así, pero podría tener un impacto directamente en la factura. Y que sea detrimental al consumidor. La posición de la secretaria pudiera estar en riesgo. Yo no me aventuraré, ¿verdad? No quisiera aventurarme a hacer algún tipo de aseveración sobre eso, ¿verdad? Porque sería especulativo. Yo creo que tenemos que reconocer pues que ella tuvo un logro positivo en haber llevado ese pleito al tribunal, haber prevalecido, ¿verdad? Esto forma parte de todos los esfuerzos que nuestra administración está llevando ella, pero no para poder sacar a Luma de Puerto Rico. Pero obviamente, pues, tenemos que ver cómo concluye el desenlace. Luma de Puerto Rico, mira, nosotros estamos encima de Luma por todos los francos. No tiene nada que ver con eso. No, pero tiene que ver, Eddie, porque es parte de la ofensiva que mantiene nuestra administración. Es el maltrato que le están dando, que no se lo dan contra a Genera, Luma, pero bueno. ¿verdad? Es parte de toda la estrategia que nosotros mantenemos en contra de Luma. El compromiso de nuestra gobernadora es que ellos se tienen que ir. Nuestro secretario de la Gobernación este pasado martes en la conferencia de prensa de Enrécord indicó que ya, ¿verdad? Próximamente a la vuelta de la esquina la gobernadora estará haciendo expresiones sobre ese eventual salida. Él habla de que el próximo año será un año de transición y es algo, ¿verdad?, con lo que nosotros hemos estado trabajando desde antes de que la gobernadora juramentara, con que es cumplir ese compromiso, esa promesa de que Luma se vaya de la isla. ¿Por qué con New Fortress no hacen lo mismo? Si extorsionaron recientemente y la gobernadora lo dijo cuando la barcaza no atracaba y lo que hacen es extenderle el contrato a más tiempo, a pesar de que hubo que hacer 7 borradores porque decía la Junta seguía diciendo que era un monopolio. ¿Por qué el trato distinto si los operadores, se alega, incumplen? Es que son situaciones difíciles de uno poderlas comparar, ¿verdad? Porque la campaña se dijo que Luma es distribución, genera, ¿verdad? Es la generación de la energía a través de las diferentes plantas en Puerto Rico. Sí, hubo diferencias, ¿verdad? Ese asunto de la barcaza, a nadie se le olvida. La gobernadora habló de extorsión. Pero tenemos que entender, ¿verdad?, que en la lista de empresas que tienen la infraestructura, las barcazas, el muelle y todo lo que hace falta para poder suplirle gas a Puerto Rico cuando nosotros estamos en esa transición de irnos básicamente completamente con el gas por el tema de que es mucho menos, más económico que el diésel. Pues obviamente pues tenemos, ¿verdad? La lista de empresas con las que podemos hacer negocios no es larga, así que se había estado trabajando en pero a Luma le encontraron 3 sustitutos ya con Genera, y en este caso específico pues se estaba negociando un contrato que pues logramos, ¿verdad? Y esto pues hay que reconocerle unos ahorros significativos. Porque no le han buscado sustituto a New Fortress. Que en la próxima revisión de la tarifa lo vamos a ver directamente reflejado como un ahorro en la factura. Y yo creo que eso es lo más positivo que tenemos nosotros que recalcar. Pero a New Fortress no le han encontrado sustituto. En su momento, ¿verdad? También se estará manejando, pero ahora mismo para asegurar la generación en Puerto Rico hacía falta un suplido de gas. Esa es la empresa con la que ya nosotros, ¿verdad?, estábamos haciendo negocios, tienen el muelle, básicamente pues tenía el gobierno en una posición incómoda. Se hizo el trabajo de lograr que este contrato trajera consigo unos ahorros significativos y que nosotros los pudiéramos ver en la factura, y pues se suscribió. El asunto de la autoridad de puertos y la demanda que hacen contra la compañía que sigue cobrando por el escaneo de furgones. Pues ese proceso está en los tribunales, ¿verdad? Hay una demanda, hay una partida que me parece que son como 140, 150 millones de dólares 168 por ahí. Millones 168 que se han seguido cobrando, según me estuvo indicando el director de puertos. Pues ese dinero está depositado en las cuentas, en las arcas de la autoridad de los puertos. Hay que esperar a ver qué determinación toma el tribunal sobre qué va a ocurrir con esos fondos, pero la posición de nuestra administración es que este contrato se ordenó, ¿verdad? La cancelación, creo que fue mediados de agosto, más o menos, y que la gobernadora no quiere, ¿verdad?, ni la autoridad de puertos continuar con ese acuerdo porque entiende que es un cargo adicional, excesivo, y que pues, tenemos que salir de él para que también se vea reflejado como un ahorro para el consumidor, porque eso tiene un efecto cascada. El contrato es nulo porque en el 2011 la autoridad de puertos, la propia autoridad contratante, no hizo lo que tenía que hacer y que por eso el contrato es nulo desde 2011. ¿Qué pasaría con ese dinero? Son planteamientos, ¿verdad?, que ahora mismo están siendo van a ser objeto de una revisión judicial, está en el tribunal, así que no voy a entrar a opinar sobre detalles específicos, pero lo que sí te puedo asegurar, los fondos están en manos de la autoridad de los puertos y lo que se está buscando es que, pues mira, se viabilice eventualmente a través de la decisión del tribunal la cancelación, ¿verdad?, y la anulación de este contrato, y que entonces se puede eliminar este cargo adicional en los furgones, ¿verdad?, cuando lleguen a la isla. Hoy es viernes 5 de diciembre del año 2025 a las 7:16 de la mañana, con 22 segundos. 23 ahora. Todavía el reglamento que provee para que la compañía siga cobrando el escaneo de furgones, lo haga o no, está vigente. Y han dicho los navieros que tienen que seguir cumpliendo con eso y pagando los $57 por contenedor.
¿A cuándo van a dejar ese reglamento, dejarlo sin efecto? Ya hay una orden de cancelación de este contrato, ¿verdad? Y la idea es, pues ahora está el Estado de Derecho, secretario, le obliga en los tribunales, al que trae el contenedor a pagarlo. Pero la determinación de la administración, de nuestra gobernadora y de la autoridad de los puertos es que este contrato, este acuerdo es completamente nulo, pues ahora está en un proceso de revisión en los tribunales, hay que esperar a ver la eventual determinación en este caso, pero, ¿verdad? Esto es otra de estas ocasiones donde el gobierno, ¿verdad? Administraciones pasadas toman determinaciones que quizás se hacen a la carrera, no se hacen tomando todos los elementos envueltos de la manera que se tiene que hacer y pues tiene un efecto al final del día negativo. ¿Qué toma dejar sobre sin el efecto consumidor? ese reglamento que obliga al que trae el contenedor, a la compañía que trae el contenedor a pagar esa cantidad? Pues mira, como te indiqué, este asunto está bajo revisión judicial. No quiero entrar en más detalles, sí, pero el reglamento obviamente pues está envuelto en todo este debate. Lo que nosotros estamos buscando el Alberto Negro no puede levantarse hoy y decir la eventual eliminación, ¿verdad?, de todos estos requisitos, de todos estos cargos y que veamos entonces un ahorro, porque bueno, tenemos que estar conscientes de que pues todos estos cargos lo mismo repercuten, ¿verdad?, en los precios de los productos que llegan a la isla, porque todo entra a través de los muelles, toda la carga, así que eso es lo que nosotros estamos buscando, hacerle justicia, ¿verdad?, al consumidor, al contribuyente y a la persona de aquí en Puerto Rico. No hay manera de dejar el reglamento sin efecto. Esa es una determinación de la autoridad de puertos, pero como te dije, hay un pleito ahora mismo en los tribunales. Hay que ser cuidadoso, ¿verdad?, con las determinaciones que se toman cuando un juez está atendiendo esta materia. Así que tenemos que, ¿verdad?, tener paciencia, pero lo anunciamos en agosto. Este cargo, pues, tiene que darse por terminado. Tenemos que salir de este contrato y se tienen que eliminar estos cargos que tenemos en los muelles. Gran logro hasta ahora de la administración. Hay una columna ayer de Quiñones Calderón que recoge ciertas cosas. Me parece que se va a beberse el colegio un poquito, pero ¿qué pudiéramos colegir? Mira, yo, obviamente, por mi Dame rol... 3, 1, 2 y 3. Lo más importante que pienses que... Nosotros tuvimos un back to school en agosto como nunca antes se había visto en las escuelas públicas de Puerto Rico. Le estamos dando duro a las carreteras, a la infraestructura. Se le está dando duro a la entrega de títulos, que para muchas personas eso no es un logro grande, pero para personas de comunidades desventajadas que no tienen ese papel que dice que su casa le pertenece. Las escuelas bilingües están corriendo. Estamos trabajando para seguir acelerando el proceso de permisos. Si lo vamos y lo miramos desde un punto de vista estadístico, se han dado más permisos este año en comparación con los años anteriores, así que esos renglones nosotros tenemos resultados positivos. En el tema de energía, la adición, ¿verdad?, de los 1.200 megavatios adicionales ha minimizado, ¿verdad?, bastante el tema de los apagones. Yo creo que, y no me gusta repetirlo, ¿verdad?, para, como decimos en inglés, no jinx it, que se nos vaya de momento a ir la luz, pero en los pasados meses hemos visto una estabilidad en el sistema eléctrico y esos son los megavatios adicionales que se incluyeron en la red. Los últimos apagones han sido por falta de generación. Es un logro de esta administración, sí, ¿verdad? Ocurrió en Semana Santa, ocurrió en despedida de año el año pasado, que esperamos que no se repita este año, pero si comparamos 2024 con 2025, ¿verdad? La reducción ha sido dramática en el número de los apagones y seguimos trabajando, todavía hay mucho más que hacer. Faltó uno importante, seguridad. Faltan un montón, te dije, ¿verdad? Los más importantes salud, aquí seguridad, educación. Salud, seguridad, educación, infraestructura. Me mencionaste educación, permiso. Mencionaste infraestructura. Se le ha dado duro al golpe a la criminalidad. Hubo 129 arrestados o 129 de órdenes diligenciadas de arresto. Se arrestaron 109. Me dijo ayer el superintendente que quedan 20 personas. Pero están lloviendo. Y prácticamente todas las métricas, desde asesinatos, crímenes violentos, violaciones, robos, prácticamente en todos esos roles estadísticos estamos, ¿verdad?, por debajo de años anteriores. Así que se ha visto, ¿verdad?, también el impacto de Joseph González. ¿Dónde es el próximo en récord? En récord son los martes y los jueves y asuntos semanales el domingo, que voy a estar en esa conferencia de prensa. Así que trabajo este domingo. Feliciten a Joseph, no he visto a nadie felicitarlo desde ayer. Joseph está haciendo un trabajo excelente, ¿verdad? Yo tengo una muy buena relación con él desde que era director del FBI, trabajamos varios proyectos cuando yo fui secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor. Es un profesional de primera clase, ¿verdad? Y los que hemos tenido la oportunidad de compartir con él, él se mete al fil con los agentes de la policía, ¿verdad? Tiene esta estrategia de trabajar metido, ¿verdad? Bien a manos llenas con sus agentes de la policía, le ha hecho justicia a los policías, ¿verdad? Buscándole que se les asegure el pago de las horas extras, buscándole nuevas herramientas de trabajo tecnológicas, armas, patrullas y todo el equipo necesario, ¿verdad? Ha logrado acuerdos con las autoridades federales que no se habían logrado hacía muchísimos años para mejorar las condiciones de trabajo de la policía, así que es un excelente superintendente. ¿Hay un ring rodeado de alambre de púas en el Departamento de Estado, secretario? No, para nada. Ahí se está trabajando como se está trabajando en todas las demás agencias, usando el resto. ¿Cuál es Canarel Colón? ¿Está o no está?
Se fue. Está. Es parte del Renunció. equipo. Es parte del equipo de nuestra gobernadora y de la Secretaría de Estado. Y hay mucho amor entre ella y Rosacheli Rivera Santana. Mira, diferencias se pueden dar, ¿verdad? En cualquier lugar de trabajo. Una cosa es la amistad, otra cosa, Como la de ¿verdad? Tomás Rivera Chatz y Jennifer González. Es la cuestión profesional, pero ambas, ¿verdad? Son excelentes servidoras públicas, no de ahora. Llevan años en el servicio público y pues nada, lo que haya ocurrió, se pasó la página y seguimos trabajando. Es tanto así que el alcalde de Bayamón no ha salido a defender a la gobernadora. Orlando Palga no lo vemos. Saida Cucuz Hernández no lo vemos. ¿Dónde están los escuderos de la gobernadora aside de Francisco Domenech, usted y Jan Peña Payano? Bueno, lo que pasa es que las personas porque que no hay legisladores, que me están mencionando no trabajan, ¿verdad? En el gobierno, están en el ejecutivo por lo menos, están retirados tanto Orlando como Cucuza. Sé que forman parte de comités de trabajo, particularmente. Paseaban por los programas, particularmente, le daban entrevistas y escribían Cucuza. columnas. Ramón Luis Poviende, nuestro alcalde de Bayamón, hace un trabajo excelente allí en el municipio y lo seguirá haciendo, ¿verdad? Es un excelente alcalde, tiene, ¿verdad? Su rol. Está muy ocupado. En la ciudad de Bayamón, ¿verdad? En ocasiones, pues, sí, ¿verdad? Se metía en las cosas del Ejecutivo y cuando la campaña de la gobernadora estuvo sumamente activo, pero tiene su rol como alcalde, ¿verdad? No puede estar metido, ¿verdad? Antes sí lo estaba. En los asuntos gubernamentales del Ejecutivo. Antes sí lo estaba. Bueno, durante la campaña lo estuvo. Ángel Cintrón. Es que lo mismo, ¿verdad? Cuando la encuesta, no lo vemos tampoco. No ocupan posiciones no hay legisladores en el Ejecutivo, ¿verdad? Para que estén los envueltos en los asuntos del día a día, cada cual tiene su rol. El asunto de estar saliendo, ¿verdad? Defender a la gobernadora, hablar de la obra, pues recae sobre este servidor, el secretario de la Gobernación, el licenciado Francisco Domenech. Ahora sí integrado, ¿verdad? Nuestro nuevo integrante. Y no excelente, para que vean. Jan Peña Payano. Así que seguimos haciendo el trabajo. Gracias, secretario. Gracias a ti por la invitación. Hablamos la semana que viene. Claro que sí. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.